Bueno, vale, pues ya que estáis por ahí casi todos, vale, pues nada, que antes me preguntáis ayer, antes me llega el correo hoy, ¿de acuerdo? Mira que, vale, yo ya había oído cosas, bueno, ya me seguían llegando comentarios y por ahí de los chats internos de los de AW Academy y por ahí, bueno, esto me ha llegado hoy por la mañana, ¿de acuerdo? Y entonces, aunque no se vea mucho, bueno, pues me dicen que van a sacar el examen de SISOP en beta. Ya sabéis que, igual que el que estáis vosotros vais a que nos preguntasteis, en la primera semana de examen algunos nos preguntasteis y nos dijisteis, ¿sí, hacemos el 1 o el 2? Y hacéis el 2. Pues en el de SISOP es lo mismo. El primero era el SOAC C01 y ahora es el SOAC 02, ¿de acuerdo? Entonces lo ponen previamente en beta para poder coger el examen. Si entras en la web que hablábamos ayer de certificación y por ahí, te lo dejan más barato, patatín, patatán. Bueno, pero luego vas al papelito que te dice qué es lo que tienes que hacer y fijaros lo que pone aquí. Examen de múltiples opciones con múltiples respuestas y un examen lab. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este que vais a hacer no, pero si vais a hacer algún otro examen posterior, pues yo creo que se irán saliendo ya todo, bueno, cuando los vayan actualizando. Al que vosotros os vais a presentar es a este. Estos son los documentos oficiales de Amazon, que esto también os lo comentarán, me imagino, los de Global Knowledge. Y vais a hacer el examen, el SAC02, pero solo con preguntas. ¿De acuerdo? Que era lo que siempre hemos hablado, porque lo de los laboratorios, bueno, se oía desde hace un tiempo y por ahí, pero no sabía, por eso os dije ayer que yo no sabía, no me sonaba, sino algún examen de especialidad ya lo habían puesto, porque no me conozco. Tendría que mirar todas estas guías de todos los exámenes de Amazon y no las estoy mirando todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, ha dado la casualidad que ayer me preguntáis y hoy por la mañana a las, pues no sé qué hora esto, a las 10 de la mañana, ¿vale? Me convocan a una reunión de estas de AWS Academy, lo que os conté ayer precisamente, para la semana que viene, y en el texto me dicen, una beta de no sé qué, no sé cuántas, que si nos queremos apuntar para hacer el examen, patatín, patatán. Y miro la guía y justo, examen de laboratorio. Más o menos como entiendo que será, porque no lo he hecho, porque además está en beta y por ahí, que es como lo mismo que os conté ayer. O sea, ellos os levantan una especie de Educate, pero con el botón ese de Start Lab y End Lab, empezar el laboratorio y terminar el laboratorio, pero al final, entre medias, lo que te lanzan es un Educate, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues cuando vayáis a hacer el de SISOP, si alguien lo hace, si lo hacéis en un par de meses que pone que más o menos lo van a hacer, pues ya os tocará este. ¿De acuerdo? Todavía está el anterior, pero si lo agendáis el anterior, no. Pero como tardéis un par de meses o lo que sea, que será lo normal después de hacer el otro, si este lo hacéis en el verano, después del verano, lo que sea, pues os tocará hacerlo con laboratorio. Ya os iré contando, ¿de acuerdo? Aunque sea después del curso y eso, el que quiera seguir haciendo exámenes y cosas, pues ya que me pregunte, tendréis mi correo electrónico y me podéis contactar por cualquier sitio, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto a esto, mientras terminan de entrar el resto de la gente, si entran, esto lo hablé también con alguno de vosotros. A ver, espera, que por no decirlo de memoria, ¿con quién lo estoy hablando esto? Lo estuve hablando con... Bueno, eso va. Me preguntasteis, bueno, varios me habéis preguntado por el tema de los exámenes y os dije, es que no solo podéis hacer el de arquitectura, es que prácticamente podéis hacer el de SISOP sin ningún problema y alguno más si estudiáis un poco. Bueno, esto también os lo contará Global Knowledge. Por cierto, le he preguntado a Alberto, que es el coordinador, que habla con el ayuntamiento y con Global Knowledge para el curso y por ahí. Bueno, no me han podido poner en contacto con Global Knowledge, pero me han mandado un texto que tenía y os lo leo. Módulo de Global Knowledge, 30 horas en 10 días, es decir, que haréis 3 horas por día. El horario me han dicho que lo tendréis de 4 a 7, no sé por qué cambiáis de horario. No tengo ni idea si eso os lo habían comunicado ya. No tengo ni idea.
Bueno, lo del horario igual se puede mover, no tengo ni idea. Nosotros estamos de 7 a 9, no sé por qué las 30 horas de Global Launch serán de 4 a 7, porque esto será en horario de Madrid y dirán, yo no trabajo más de las 7, no sé. Esto es por decir, no tengo ni idea. Pero aparte de daros acceso a un laboratorio, que será como un Educate, una cosa así, claro, me pone 28 horas virtual training más 2 horas de resolución y simulación de examen. Lo que me preocupan es lo de las 28 horas, porque a ver si esas 28 horas es el repaso del currículum de arquitectura, que es el que os enseñé yo ayer, que os lo sabéis, ya los que estáis prestando atención al curso y seguís al curso, vamos, es que si empiezan con 28 horas de eso, desconectáis el primer día, porque ya lo sabéis todo. Es más, sabéis eso y mucho más, ¿de acuerdo? Entonces no me han sabido decir más, pero lo que me ha preocupado es eso de 2 horas de resolución y simulación de examen. 2 horas de resolución y simulación de examen es hacer un examen, no es de resolución de examen. 2 horas es el examen, ¿de acuerdo? Pero bueno, no sé, ya lo que sea será y si no, pues repasáis y iréis todavía mejor preparados para el examen, ¿de acuerdo? Y con respecto al de SysOps, fijaros que si lo vemos muy rápido, a ver si mientras tanto en estos 5 minutos más termina de entrar alguno más, que estáis ya 25, sí, estáis ya casi 25. Bueno, esto Amazon los divide en áreas de conocimiento y por ahí, que nosotros no las hemos dividido así, ¿de acuerdo? Ahora os enseño la guía de arquitectura que vais a hacer el examen. No las hemos dividido así, pero bueno, te dicen, oye, te voy a hacer 30% de preguntas respecto a fiabilidad de la arquitectura, 28 preguntas sobre alto rendimiento, 24 preguntas sobre, pero que no hay que agobiarse, ¿de acuerdo? Es una forma de valorar el examen, pero nos da igual. Aquí están las 4 áreas de los 4 dominios, pero nos vamos para abajo y fijaros este examen. Bueno, si le da la gana de bajar. Ah, no, que no le da la gana de bajar porque este es vale. Perdón. Este es el que vais a hacer vosotros el examen, ¿eh? Este es el que vais a hacer vosotros el examen. Perdón. Solo preguntas, ¿de acuerdo? Y la guía está reducida, ya buscaré la guía completa. Pero esto sí que me sirve. No os agobiéis con esto de las áreas de conocimiento, de los dominios, porque es una forma de agrupar las preguntas y una forma de preguntar. Pero no os preocupéis, aquí os preguntarán cosas de optimización de temas de costos y de optimización de arquitectura, pero que conoceréis, temas de seguridad, temas de alto rendimiento, pero al final si vamos línea por línea es lo que hemos visto aquí. No coge la guía completa, pero la del SysOps sí que tengo la guía completa para que la veáis, ¿de acuerdo? Lo mismo, divide en áreas de conocimiento, pero me voy a las áreas de conocimiento y fijaros, dominio 1, monitoring, login y remediation. De aquí, ¿qué es lo que no conocéis? Nada, todo. Habéis visto CloudWatch con los logs, y Cloud 3 con los logs, y CloudWatch el agente, las alarmas, las métricas, los dashboards, que lo visteis todo con Miguel, el SNS, ¿de acuerdo? Vale, el Event Bridge no lo hemos visto, pero habiendo visto, es una evolución de CloudWatch. Han sacado una parte de CloudWatch y lo habéis visto en Event Bridge, no sé si lo contó Miguel, pero bueno, da igual. El System Manager Automation lo visteis conmigo, aunque no lo vimos entero. Pues esto, por ejemplo, habría que repasarlo para presentar todo al examen, porque no lo vimos muy profundamente. El autoscaling lo hemos visto, el caché lo habéis visto, las réplicas de Aurora las hemos visto. No, es que no os podemos explicar más porque como lo vimos, esto que os lo enseñé yo, lo de las bases de datos RDS con las réplicas de Aurora, lo vimos. ¿Por qué? Porque en el examen básico y en la arquitectura casi no se ve, ¿de acuerdo? Y aquí se ve con más profundidad, que es lo que vimos nosotros, ¿de acuerdo? También vimos el escalado horizontal y vertical, que era balanceadores, Route 53, los health check, esto lo hicisteis conmigo. El multizona, lo hemos hecho durante todos los días. El Amazon FSX, lo hicisteis conmigo, os lo enseñé. El Autoscaling Group, lo hicisteis con Miguel, lo sabéis. El FS, lo hicisteis también conmigo, ¿de acuerdo? Las políticas de ruteo, que si por failover, por peso, por latencia, lo hicisteis conmigo cuando cambiamos con el cliente VPN que me iba a Malasia a hacerlo o a entrar por Malasia o por Canadá y para entrar. Los snapshots, el AWS Backup, que lo veremos mañana, pero que es muy sencillo. El Amazon Data Life Cycle Manager, que lo vimos para cambiar, por ejemplo, el S3 de un tipo de almacenamiento a otro. El Close Replication de S3, que también lo visteis conmigo. Las imágenes de MC2 también. El CloudFormation, que vimos el otro día. Las regiones, que las conocéis.
los IAM, lo que veis. Lo que no vimos, que os dije que era para este examen, era CloudFormation con Stackset. Lo único que habría que volver a ver que eran los Stackset para la multi-account y la multiregión, que no hicimos ejemplos, ¿de acuerdo? El Ops es lo único que no hemos visto tampoco. El servicio de Ops, que no lo vamos a ver, pero ya os lo cuento un poco, es para montar servidores de Puppet y de Chef, que son servidores de open source para cosas sobre todo de DevOps, de desarrollo, de mandar miles de actualizaciones a miles de servidores. Otra forma de hacerlo, aparte del System Manager, que se llama, vienen de la plataforma abierta de Chef y Puppet y se puede hacer con OpsWorks, que no lo vamos a ver un día, la semana que viene entramos un poquito para que lo veáis, pero no lo vamos a ver, entonces habría que vérselo un poquito más junto con System Manager. Eso lo habéis visto. En seguridad, todo esto lo habéis visto. El MFA, los roles, el SAM, el CloudTrail, el Access, el Trusted Advisor, el simulador de políticas, el creador de políticas, los permisos límite que visteis conmigo cuando os enseñé el IAN hace 2 o 3 semanas, el Control Tower, el Organization que os explicó Eduardo el día de la sesión con Upser, el Key Manager Server que visteis conmigo, las VPN que visteis conmigo, los Secret Manager que visteis conmigo, el Security Hub, el Guard Duty, el Config, el Amazon Inspector que vimos el otro día, excepto el Config que lo visteis con Miguel. Las VPCs con los Security Groups, el NAT Gateway, el Internet Gateway, los VC Endpoint, el WAF, el SIL, lo visteis conmigo. Todo lo hicimos también el Route 53 con el Resolve. Esto es lo único que no hicimos del Route 53 que habría que mirarlo. Las páginas estáticas que lo hicisteis con Miguel, los VPC que hicisteis conmigo, el WAF que hicisteis conmigo el otro día, el CloudFront que hicisteis con Miguel, el Cost Explorer que lo hemos hablado muchas veces, el Trusted Advisor, el Budget, que lo hablamos un poquito, habría que repasarlo. Las Spot Instance que las vimos, el Fargate que veremos la semana que viene un poco con lo que no hemos visto de Dockers y de Kubernetes, el S3 Transfer Accelerator y Multipart que visteis con Miguel, el RDS Proxy que visteis conmigo, el EC2 con el tema de las instancias Store, de los Placement Group que hicisteis conmigo. De este guión ha habido 2 cosas que no hemos visto, que prácticamente solo es el OpsWorks, alguna cosa de Route 53 y alguna cosa de CloudFront. Todo lo demás lo hemos visto durante el curso. Y el Fargate y el Kubernetes que vemos la semana que viene, que es esta parte del Fargate. Todo lo demás lo hemos visto. O sea, que os podíais presentar a este examen y tendríais altas probabilidades de aprobar haciendo preguntas, preparando las preguntas. ¿De acuerdo? Por eso os dijimos al principio del curso que os dijimos, no hacemos lo que pasa que al principio del curso, cuando no conocéis nada de Amazon, pues a los que conocíais Amazon sí, pero los que no conocéis Amazon, pues más o menos pues les decía, ya a mí a ver qué me cuentan y lo hago, ¿de acuerdo? Pero nosotros cuando nos dijeron que eran tantas horas, empezamos a preparar el curso a partir de la documentación oficial y saliéndonos de la documentación oficial porque era imposible, para 120 horas quedamos todos. Y fijaos que aquí no pregunta nada de developer, porque el SysOps no tiene nada que ver con lo que veréis las 2 semanas que estaréis con David y con Oscar, ¿de acuerdo? Dijimos, hay tiempo suficiente como para ver todo. Los que no han visto nunca Amazon, pues que vayan un poquito más, que estudien un poco más, pero que lo vayan haciendo. Y los que conocéis Amazon, pues los que conocéis Amazon, por no nombraros, pues os habéis aburrido algunos días y por ahí, pero algunas otras veces pues habéis visto alguna cosa nueva y ya está, ¿de acuerdo? Pues podéis presentar al SysOps. No sé si, Jonathan o Jesús, creo que tenéis la certificación de SysOps, creo, ¿no? Me suena. No sé si la tenéis o la ibais a hacer. Yo la estoy preparando con un curso de Udemy y discrepo bastante de que con esto te puedes presentar al SysOps. Que discrepo bastante de que con el curso que estamos viendo te puedes presentar al SysOps. O sea, por lo menos en el curso que estoy viendo yo entran mucho más en profundidad en todas las cosas. Que luego igual no salen preguntas de lo que entran, pero entran mucho más en profundidad en todo. Pero fíjate el temario que tenemos aquí y todo esto lo has visto. Sí, o sea que el contenido es el mismo, pero mucho más en profundidad, son distintos cursos, por así decirlo. Sí, hombre, claro, con Amazon FSX yo os lo enseñé y claro, no lo habéis montado. Claro, si lo quieres montar, hay que montar el director activo y hay que montarlo, se tiene que perder mucho más tiempo. Pero si fuerais a hacer el curso oficial de SysOps, no os contarían mucho más, ¿de acuerdo? Porque
simplemente os van contando las cosas para luego, como bien dices tú, luego te lo tienes que preparar por tu cuenta. Pero los conceptos los tenéis. Sí, los conceptos sí. O sea, el índice es el mismo. A lo que me refiero es de la profundidad, simplemente. O sea, a dedicar más tiempo a cada cosita, por así decirlo, que no da tiempo material con el tiempo que tenemos. Entonces tampoco... Sí, pero eso pasa con casi que en todos los cursos. Quiero decir, porque nosotros intentamos contar cosas, pero claro, no hemos tenido tiempo de hacer los 50 Word, los 50 Hanson que hemos subido. No... Por eso. Vale, pero bueno, que no le tenéis que tener miedo al examen, que tengáis que echarle más horas, sí, y que tenéis que hacer más preguntas también, pero que no hay temario que no hayamos visto, ¿de acuerdo? Y con respecto a lo que me estás comentando, por ejemplo, fijaros, esto que saqué ayer, con respecto ya a vuestro examen, esto es el módulo 5 de arquitectura de base de datos, que ahora enlazaremos con lo que vamos a hacer de DynamoDB, ¿de acuerdo? Ayer os enseñé que eran 15 temas el temario oficial de arquitectura. Que, claro, pasa lo mismo que estás comentando ahora, Jesús. Si tú haces este temario, claro, luego tienes que preparártelo por tu cuenta porque si no, no llegas, ¿de acuerdo? Simplemente, pues, fijaros cuál es el temario de base de datos de arquitectura. Habla un poco de RDS, habla un poco de Dynamo, que es lo que vamos a ver nosotros, ya os lo enseño. Habla de migraciones y de base de datos y hace un laboratorio. Esto es el temario oficial, son 62 diapositivas. Las voy a pasar rápido porque no tienen nada que ver con lo de hoy, ¿de acuerdo? Solo me voy a ir a la parte de Amazon para que la veáis, ¿de acuerdo? Para que veáis la parte de DynamoDB. Entonces, consideraciones de la database, escalabilidad, bueno, teoría pura, ¿de acuerdo? No tiene mucho. La teoría de base de datos de relacional, que esto lo visteis al principio con Miguel, todas estas diapositivas en otro sentido, no eran las mismas, pero otra parecida, ¿de acuerdo? Y ya no cuenta nada más de RDS. Solo va a contar ahora un par de diapositivas de Amazon, de Aurora. Bueno, habla de multizona, que lo conocemos. Aurora, una diapositiva de Aurora. Y este es el temario oficial. Entonces, claro, es un poco lo que dice Jesús. Si tú dices, yo me miro este temario y voy a examen, no llego, ¿de acuerdo? Eso es cierto. Por eso nosotros tampoco hemos leído este temario oficial, ¿de acuerdo? De REST, que hablaremos hoy, una diapositiva. De Neptune ni habla, ni diapositiva pone, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Pero hay que saber lo que es Neptune. De Amazon DynamoDB, que vamos a ver ahora, una diapositiva, 2 diapositivas, 3 diapositivas, 4 diapositivas, 5 diapositivas, 6 diapositivas. 6 diapositivas de AmazonDB. De DynamoDB. Y este es el temario oficial de arquitectura. El curso de 3 días que siempre comentamos. De, oye, si hubiéramos hecho el curso en una semana o en 3 días condensado, esto es lo que os hemos dado. Claro, con esto no se aprueba, ¿de acuerdo? Claro, por eso estamos haciendo más cosas y por eso luego esta es la base para luego seguir estudiando y aprobar. Pero yo creo que hemos tenido suficiente tiempo. Bueno, otra cosa es que os haya dado tiempo a probar todo. En el caso de Jesús, en el caso de Jonathan, en el caso de Oscar, en el caso de, no sé muy bien, otros que conocéis Amazon, a lo mejor no os hace falta hacer tantos ejercicios, pero el resto, los que empezaseis de cero de Amazon y no conocierais nada de Amazon, claro, tenéis que profundizar, como comentaba Jesús, en los ejercicios, porque si no, se te quedan muchas cosas, que es lo que hablaba ayer. Si vais a hacer el examen en junio, ya no os acordaréis ni lo que es un balanceador. Bueno, un balanceador más o menos os acordaréis, pero no os acordaréis si te están preguntando si es un balanceador de red o un balanceador de aplicación, por ejemplo, aunque ahora lo tenéis muy claro. Claro, y esa es la historia que hay que ir profundizando, pero el temario oficial no. Y lo que os he comentado en la parte de cosas, no hay nada que no hayamos visto. Otra cosa es, como bien dice Jesús, que tengáis que profundizar un poco más o hacer más preguntas para presentaros al examen, ¿de acuerdo? Porque ya no os acordáis, por ejemplo, toda esta parte del Rute 53 con las políticas de ruteo, es que esto lo vimos completo, nosotros haciendo el ejercicio, ¿de acuerdo? Y hay muchos que lo hicimos completo. Y la parte del autoscaling y Elastic también. No hicimos el ejercicio del LFS porque no teníamos opción de hacerlo
porque necesitamos tener un directorio activo y no lo teníamos y no lo montamos. Si tienes un laboratorio, tienes una posibilidad de montar un directorio activo, aunque sea en la nube, y luego un FSX, luego lo desmontas y pagas los 2 o 3 euros que tengas que pagar por todo lo que has montado, ¿de acuerdo? Entonces claro, si quieres hacer todo eso, es como bien dice Jesús, tienes que echarle más horas, ¿de acuerdo? Y como bien dice, profundiza un poco más. Pero que yo creo que no habría problema para que no le tengáis miedo al examen. Vamos, en tu caso, Jesús, si te vas a presentar, no tengo ninguna duda que aprobarás, ¿de acuerdo? Aparte que te lo estés mirando también por tu cuenta, ¿de acuerdo? Digo la del desastre, ¿de acuerdo? Yo sí que tengo dudas, pero bueno. ¿De aprobar? Ya, pues sí. No, hombre, otra cosa es que tienes que hacer preguntas también, porque si no haces preguntas, Ya. lo que comentaba ayer Unai, te ponen un caso de un caso de arquitectura y te hablan de FSX y no tienes muy claro si va con directorio activo o si no, porque simplemente lo has leído por encima y ya no te acuerdas. Claro, pero que no, vamos, no lo sé. Ya me lo diréis en el futuro, decir, oye, pues me he presentado y no he aprobado. O, oye, que sí. Pero yo tengo confianza en la mayoría de vosotros de lo que hemos hablado, de lo que sé que trabajáis y eso, aunque no hablo con todos y tampoco sé exactamente cómo vais, algunos iréis bien, otros regular y otros por temas de familia, por temas de trabajo, lo estaréis dejando un poco, que eso también es entendible, que yo también lo entiendo, y sin meterle horas no se aprueba el examen, eso es verdad, también, sin ponerle un poco de cariño. Pero vamos, si ponéis un poco de cariño a eso, no creo que tenga ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pero bueno, ya iremos hablando y aunque sea el mes de mayo, junio, lo que sea, me decís, oye, pues que sí me he presentado y que ha sido un desastre, oye, mira, que sí, que al final tenías razón, que pues bueno, habrá de todo, entre los 34, 35 que sois, pues habrá de todo, ¿de acuerdo? Pero yo creo que la mayoría, si os lo tomáis en serio, aprobaréis, o espero, ¿de acuerdo? Bueno, vale, eso con respectos. Vale, vamos con lo que veíamos ayer antes de empezar con el DynamoDB, os subiré, que no os lo he subido hoy, el ejercicio que ayer me abandonasteis la mitad, ¿de acuerdo? Ahí estuvimos la mitad porque esto de mandaros un correo electrónico con entrar en las salas de Chime y hacer un ejercicio, ya vi que no tuvo ninguna aceptación, ¿de acuerdo? Lo digo por los que no estuvisteis ayer. Y entonces no hicimos el ejercicio. Bueno, sería una cosa parecida como esta, ¿de acuerdo? Os lo mando, os lo voy a subir, lo tenéis. Era simplemente un ejercicio para profundizar en WEL, en el WEL Architecture Framework y de paso repasar servicios, ¿de acuerdo? Los comentamos un poco ayer, la solución sería, en este ejercicio no hay solución ni buena ni mala ni regular, ¿de acuerdo? Pues esta pero tú puedes decir, oye, yo aquí también lo haría con este otro servicio, que no es un ejercicio de pregunta exacta, ¿de acuerdo? Que luego al final, pues ya veis aquí, en temas de seguridad, pues están casi todos los servicios que hemos visto, muchos de los que hemos visto, de acuerdo, un sentido en otro, pero que tú dirías, oye, pues yo aquí metería este otro, yo aquí metería este otro. Es simplemente un ejercicio para haceros reflexionar sobre los 5 pilares y sobre los servicios que hemos visto hasta entonces, ¿de acuerdo? Os lo subo y ya está. Tampoco esto sirve más que para aprender, no sirve para hacer el examen porque esto no va a caer en ninguna pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo subo y ya está, y no lo vamos a hacer más ni nada, ¿de acuerdo? Bueno, vale, y antes de pasar a las diapositivas oficiales, casi me voy a ir a un par de diapositivas de Amazon, de uno de los mega eventos que hacen. Bueno, esto es del 19, pero nos sirve, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que estamos con la parte de base de datos que no vimos, que no era RDS, todas las demás, ¿de acuerdo? Y que había 2 partes, que era saber los tipos de base de datos, lo digo por los que no estuvisteis ayer, ¿de acuerdo? Saber el resto de las bases de datos que no hemos visto hasta ahora, es decir, Aurora, MySQL y todas estas que vimos relacionales, el resto, y sobre todo basado en el niño mimado o en la flagship que le llaman por ahí cuando leéis en internet, como los móviles, que es DynamoDB, porque lo crearon ellos y por ahí, ¿de acuerdo? Esta es la línea de tiempos, que esto no me preocupa mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es un poco más interesante porque es lo mismo que hablábamos ayer, ¿de acuerdo? Yo, por un lado, tengo bases de datos relacionales, que es las que hemos visto hasta ahora, las de clave-valor, que DynamoDB cae aquí, ¿de acuerdo? Las documentales, que Amazon tiene una, pero sería también la parte de MongoDB, por ejemplo. Las de memoria, que ya las vimos también, es Redis, Memcache. Las de grafos como Neptune, las de búsqueda Elasticsearch, las de serie de tiempo, que
sobre todo sirve para cosas de Internet de las cosas que también tiene Amazon, o las del tema legal o el tema financiero del ledger que con registro único, ¿de acuerdo? Bueno, esto es más o menos una clasificación que es lo mismo que está en las diapositivas oficiales que os he subido, ¿de acuerdo? Pero para verlo así de modo global, casi me gusta más esto que el otro y ayer no lo saqué y me he acordado de sacarlo, ¿de acuerdo? Esto, si le damos el vistazo, pues lo que estamos hablando. Estas ya las conocemos, porque ya las vimos con RDS. Esta es la que empezamos a ver ayer y vamos a ver hoy más ejercitios, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a volver a entrar en profundidad. No en profundidad, pero, por ejemplo, fijaros lo que os he enseñado antes. El tema de arquitectura te habla de DynamoDB, de cómo funciona, que ahora os lo vamos a repasar un poco, porque ayer lo vimos por primera vez, hay algunos que no estuvisteis y por ahí, pero lo que os comenté ayer, toda la parte de las tablas globales para hacer lo multiregión o toda la parte de los índices locales o de los índices globales, toda esa parte no entra ni en el de arquitectura, nos iríamos a la especialidad de base de datos, pero lo vamos a ver hoy para poder hacer un ejercicio un pelín más grande de lo que hicimos ayer, ¿de acuerdo? Las documentales, Amazon tiene el DocumentDB, ¿de acuerdo? Este sería, es la competencia de MongoDB. MongoDB es la más conocida en temas de documentales, salvando los ficheros en formato JSON, en formato documental. La parte de Elastic Cache ya la estuvimos viendo. La Memcache también es una base de datos también de clave valor, aunque es de memoria. Por lo tanto, algunas de ellas podrían estar en dos columnas, ¿de acuerdo? Para temas de grafos, para temas de algunos tipos de desarrollos que a veces se utilizan para temas de redes sociales, son lo que se llaman base de datos de grafos, ¿de acuerdo? Que es como si dijéramos aquí nos falta una que es RESI, ¿de acuerdo? Que es Data Warehouse. Neptune, por ejemplo, se utiliza también como el caso de los Data Warehouse, pero en lugar de ser tecnología OLTP, ¿de acuerdo? De muchas transacciones, es pocas transacciones y muchas consultas, ¿de acuerdo? Bueno, pero bueno, normalmente está pensada para determinados usos en concreto, como lo que os comento de redes sociales arrancaremos una base de datos, pero no vamos a hacer nada con ella, ¿de acuerdo? Temas de búsqueda de Elasticsearch, esto también es open source, no es tecnología de Amazon, igual que las Elastic Cache, que no son tecnología de Amazon. Las de TimeStream, que estamos comentando antes, que era sobre todo para Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Y luego las de financieras o las judiciales o cualquiera que tuviéramos que grabar cosas de grabación única, ¿de acuerdo? Que está pensado para el tema financiero, para el tema legal, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es más o menos cómo están. Y luego aquí nos faltaría el Data Warehouse, que sería el RedShift, que no aparece aquí, pero bueno, en ese sentido es una más a poner. ¿De acuerdo? Bueno, la migración de base de datos la veremos mañana, eso no me preocupaba, y me voy a ir hasta la parte de base de datos, ¿de acuerdo? De DynamoDB. Bueno, diferencias entre SQL y no SQL, que están en las diapositivas oficiales, lo mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo que veíamos ayer. Yo tengo diagramas de entidad-relación y la base de datos está normalizada en el sentido que no puedo hacer determinadas cosas porque no me lo permite el tipo de SQL, o no puedo hacer determinadas consultas porque tengo restricciones. En ese caso, en las SQL no me voy a tener ese problema, como veíamos ayer, que yo podía crear entradas en DynamoDB y no tenía por qué coincidir los atributos de uno de las particiones con cualquiera de las otras, ¿de acuerdo? Puedo hacer búsquedas personalizadas con consultas SQL, vistas instanciadas aquí, que es vistas a través de lo que vimos ayer de la llave primaria y la llave de ordenación, que lo volvemos a recordar ahora. El escalado vertical no es del todo cierto, porque ahora las SQL también son escalado horizontal, ¿de acuerdo? Y no es cierto que sean OLAP o LTP, no es cierto que sean OLAP o LTP porque hay de los dos tipos, ¿de acuerdo? Me da igual que yo tenga una base de datos que sea transaccional, ¿de acuerdo? O que tenga un sistema de procesamiento analítico, ¿de acuerdo? Porque yo tengo aquí
un Aurora, un MySQL que es transaccional o LTP, pero yo tengo el correspondiente data warehouse tanto en Oracle como en SQL que es transaccional. Es decir, muchas transacciones, pero me preocupan poco el histórico de las transacciones porque lo tengo grabado y no lo voy a consultar, o pocas transacciones, pero me interesa mucho el histórico y todo el volumen de datos porque lo voy a consultar a través de Data Warehouse y hacer inteligencia artificial, que son los cubos OLAP, ¿de acuerdo? Entonces, esta diapositiva del todo no es cierto, ¿de acuerdo? Y al revés, en la parte de SQL hay bases de datos OLAP y OLTP también, pero bueno, tampoco nos preocupa eso mucho. Esta diapositiva en realidad no. Vale, nos vamos a las bases de datos clave-valor, que DynamoDB es una base de datos de clave-valor, ¿de acuerdo? Es lo que veíamos ayer, yo voy a tener una clave y voy a tener un valor. Eso me va a llevar a hacer un particionado, es decir, que si yo tengo aquí la clave valor, yo voy a poder coger este valor de aquí con la clave de ordenación y con todos sus atributos que yo tenga, y para mí esto va a ser una partición, ¿de acuerdo? Y yo voy a poder también tener aquí otra partición y voy a poder tener muchas particiones o pocas, depende de lo que yo necesite. Depende cómo yo haga la estructura de la base de datos cuando la vaya a definir, porque claro, cuando me voy a poner un proyecto de cualquier proyecto de base de datos, no puedo empezar a hacer la base de datos como hicimos ayer. Creo una base de datos, una clave primaria, ayer no hicimos ni clave de ordenación y a correr, ¿de acuerdo? Tendré que sentarme, estudiar el proyecto y mirar a ver qué tipo de clave primaria necesito, qué tipo de clave de ordenación necesito, si necesito más índices locales o secundarios que veremos ahora, o globales, para hacer más búsquedas, ¿de acuerdo? Y todo eso antes de arrancar la base de datos, porque en algunos casos no puedo hacer cambios a posteriori en algunos de estos valores clave que le damos a la base de datos cuando la creamos, ¿de acuerdo? Las bases de datos clave-valor, lo que pone aquí normalmente son para throughput alto, ¿de acuerdo? Y baja latencia. Ya veremos ahora que vamos a hacer una base de datos global y vamos a crear una entrada y la vamos a tener en Londres en el acto, ¿de acuerdo? Y no puedo tener billones de búsquedas ni puedo tener billones de entradas tan fácil como lo tenemos en una base de datos clave-valor que en una RDS, por ejemplo. Pero bueno, luego tengo otros inconvenientes que no tengo en RDS. Yo aquí no puedo hacer consultas con el lenguaje SQL y eso me va a evitar, en ciertos proyectos me va a evitar tener que ir a bases de datos no SQL y voy a tener que ir a las relacionales de toda la vida. No voy a poder cruzar tablas tampoco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nosotros no haremos el mismo, pero lo vamos a hacer ahora, lo charlaremos luego, y es un poco lo que os comentaba, es decir, tengo por un lado la llave principal, que puede ser única, la primary key, o yo puedo también poner una segunda llave que sea la llave de ordenación, ¿de acuerdo? Entonces, puedo tener un usuario, en este caso Hammer57, con 3 entradas, con todos sus atributos que yo tengo aquí, y luego a través de una query que es en get o a través de un escaneado, puedo coger los datos de la clave que a mí me interese por su clave también de ordenación. Es decir, yo puedo, por ejemplo, tener una clave principal de usuario de Hammer57, pero luego puedo, por ejemplo, ordenarlo y decir, oye, sácame por todos los tipos de juego que juega Hammer57, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, yo podría tener una clave principal de ciudad en lugar de usuario, ciudad, ¿de acuerdo? Y entonces podría elegir una clave principal de ciudad, pero luego ordenaría por el nombre de usuario. Puedo hacer diferentes peticiones a la base de datos dependiendo de las claves que yo ponga, tanto en la parte de la primary key como la de ordenación, y con todo ello tengo una llave principal. Pero en las bases de datos de clave-valor se me queda corto, porque muchas veces yo no puedo pedir los datos solo con esto, porque al final se me quedaría corta la base de datos. Y por eso existen luego lo que se llaman las claves, los índices secundarios. Índice secundario local o índice secundario global. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo voy a poder
hacer peticiones a la base de datos de DynamoDB a través de índices secundarios, donde yo ya no voy a coger, no voy a coger este valor de tipo, sino que voy a coger otros atributos, otros valores que yo tenga en la base de datos y voy a poder hacer búsquedas en otro sentido. Pero eso me supone un problema. Me supone más coste, como veremos ahora, y me supone que tengo que definir la base de datos perfecta desde el principio, porque los índices locales no los puedo crear a posteriori. Sí que podré crear luego índices globales a posteriori, pero me suponen otras restricciones de diseño, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a intentar darle puesto a todo esto de cara una vez que entremos ahora en una demo de DynamoDB, lo veamos todo esto en la demo, ¿de acuerdo? Oficialmente para Amazon, gran desempeño, gran performance, desarrollo en serverless, ¿de acuerdo? Porque no tenemos un servidor detrás. Ya habéis visto que la parte de DynamoDB es simplemente yo creo una base de datos y tiro contra esa base de datos. Y luego la parte de seguridad, pues todo está integrado con IAM, ¿de acuerdo? Y con todo lo que hemos aprendido de IAM. Y tengo la parte de servicio global, como veremos ahora, las Global Tables, las tablas globales que se sincronizan en la región que yo quiera de una forma bastante fácil, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes con el ejemplo de Idle Game vuelve a ser aquí con la teoría oficial, ¿de acuerdo? Donde yo tengo los atributos de los elementos que yo voy a poner. Esta es mi tabla. Estos son los objetos que yo tengo con cada uno de ellos. Y para cada uno de ellos yo voy a definir una llave de partición y una llave de ordenación. Y con todo esto voy a llamar o bien solo la llave de partición o bien la de partición con la llave de ordenación. Tengo la llave, la primary key, que es con la que voy a hacer las búsquedas, ¿de acuerdo? Pero os digo que esto es para empezar, pero con esto me quedo corto y tengo que tirar de índices secundarios, como veremos luego. Por lo tanto, yo en la base de DynamoDB no voy a tener filas y columnas como tengo en otras bases de datos, simplemente voy a tener objetos, si queréis llamarlo filas, ¿de acuerdo? Pero no se llaman filas, son objetos compuestos de atributos y algunos de esos atributos van a ser con las llaves con las que voy a hacer yo tanto la búsqueda como la creación de partición, es decir, cómo se van a grabar los datos a lo largo de la tabla, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer búsquedas fácilmente con cualquiera de los lenguajes. Esto es un ejemplo con Python, ¿de acuerdo? Yo voy a utilizar lo que os comentaba antes, los índices secundarios y globales y locales que veremos ahora para hacer más búsquedas a través de la función lambda que yo haga en Python o en Java, lo que sea, o no función lambda. Podré acelerarlo, como vimos ayer, con un clúster de máquinas DAX, que veremos ahora. Podré hacer tablas globales con accesos a microsegundos, como veíamos ayer. Si yo le pongo DAX microsegundos y no dicen que son milisegundos, pero bueno, todo esto hay que mirar las opciones que nos da Amazon y todo lo que nos dice Amazon y luego, cuando hacer la prueba de concepto, comprobarlo, ¿de acuerdo? Puedo hacer streams de cambios, que lo veremos luego, porque lo que hacen los streams, aparte que sirven para temas de replicación entre regiones, los streams me va a permitir mantener las últimas 24 horas en memoria y todo eso me va a acelerar mucho la velocidad de las consultas, ¿de acuerdo? Vienen por defecto desactivado, pero lo puedo activar, bueno, es más, lo vamos a tener que activar porque no me queda otro remedio ahora para hacer la demo, ¿de acuerdo? Puedo tener un aprovisionamiento de capacidad automático, que lo veremos ahora, y veremos qué son las escrituras y lecturas en la base de datos y cómo se calcula, ¿de acuerdo? Porque eso afecta también al modelo de pago de DynamoDB. Si tú quieres más escrituras y más lecturas en la base de datos, se paga, ¿de acuerdo? Y eso es un poco es difícil de calcular, pero Amazon te pone una calculadora que la veremos ahora que te sale de forma fácil. Pero si tuviéramos que hacerlo a mano, sería imposible, ¿de acuerdo? Porque hay que hacer unos cálculos y están documentados por Amazon, pero menos mal que nos pone una calculadora que ahora veréis a la hora de hacer la base de datos y te coloca una calculadora para saber lo que estás gastando dependiendo de los datos que estás grabando en la base de datos y dependiendo de las lecturas y las escrituras que haces en la base de datos. Bueno, esto simplemente es lo de los últimos años, pero ya os dije que no es cierto que empezara en el 17. DynamoDB empezó, si no recuerdo mal, 2011, 2012, con lo que os conté ayer, a partir de una base de datos que se llamaba SimpleDB, la modificaron y apareció este, ¿de acuerdo? Este para siempre, no hay.
Vale. Esto con respecto a DynamoDB, pero que si fuéramos a la documentación oficial que os he comentado antes de lo que es la documentación oficial para la arquitectura, que es lo que os digo, que es determinadamente sencilla, es más o menos lo mismo que os acabo de comentar ahí, ¿de acuerdo? Rendimiento, serverless, preparada para hacer cualquier cosa, las cargas de trabajo, que yo puedo utilizar teras y petas de documentación, teras y teras de datos sin ningún problema. Puede soportar millones de peticiones por segundo, ¿de acuerdo? Que eso, las bases de datos relacionales no nos lo van a permitir, ¿de acuerdo? Pero algunas de estas cosas que hace DynamoDB ya las hace Aurora, por ejemplo, que vimos, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay cosas que no llegan. Esto es más o menos el mismo ejemplo que veíamos antes, y otra vez por repetirlo, ¿de acuerdo? Es la forma de estructurar los datos en DynamoDB, donde yo voy a tener una llave de partición, ¿de acuerdo? Una llave de ordenación, y con todo eso yo voy a hacer las particiones. Entonces, yo tengo aquí una partición, otra partición, y yo voy a tener cada uno de los objetos, antes le llamaba objetos o le llamaba ítems, con atributos, como veis aquí, que no tienen por qué coincidir de un objeto a otro, de un ítem a otro, y todo ello me va a construir la tabla, ¿de acuerdo? Pero no estoy hablando de filas y columnas. Estoy hablando de elementos, de la clave primaria, de la clave de ordenación, de las particiones, de tal manera que yo elijo elementos a través de las llaves de partición y de la llave de ordenación, y dependiendo de lo que yo haga, voy a elegir elementos y eso me va a convertir a una partición, ¿de acuerdo? Pero en este caso, en las bases de datos clave-valor, no estoy hablando de tabla, sí que estoy hablando de tabla como el concepto de tabla que conocemos siempre, pero luego no lo asociéis a una tabla de columnas y de filas, ¿de acuerdo? No se habla de columnas y filas en las tablas de clave-valor, ¿de acuerdo? La parte de las particiones es importante, que se generan a través de las llaves de partición y de las llaves de ordenación. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo hago una clave de partición, por ejemplo, si volvemos a coger antes el ejemplo de la web de juegos, que ya, por seguir la haremos también, y ordeno en la llave de partición por ciudad. Y entonces, claro, resulta que ha habido 10 campeonatos, de juegos online, y son 10 ciudades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo solo 10 particiones para ir escaneando y haciendo queries, ¿de acuerdo? Por lo tanto, luego eso me afectará, por ejemplo, a las unidades de lectura y a las unidades de escritura que yo tengo que configurar cuando arranco la base de datos de DynamoDB, que veremos ahora. Porque si yo tengo pocas particiones, tengo pocas particiones y pago poco por las unidades de lectura y de escritura, el rendimiento me va a bajar. Pero pongo el caso contrario. Imaginaos que yo cojo una base de datos de la de los juegos y en lugar de coger la llave de partición, la de ciudades, hay una clave que sea, por ejemplo, las entradas en los foros. Porque yo tengo un foro de consultas y de dudas de todos los cientos de jugadores que están jugando en la web. Si yo cojo como clave de ordenación la fecha y la hora de la entrada de los posts en la base de datos de DynamoDB, me pasa lo contrario que las ciudades. ¿Cuántas particiones voy a tener? Voy a tener cientos de particiones, porque yo hago el caso contrario, de coger una clave de partición donde es muy poco y me va a generar pocas particiones en lo que es el interior de la base de datos, de la tabla de DynamoDB, paso a una clave de partición donde hay cientos de llaves de partición, porque voy a tener casi una por cada una de las entradas que tenga en el foro, ¿de acuerdo? Y eso me va a llevar al final a muchísimas particiones, millones de particiones o miles de particiones, ¿de acuerdo? Y también me va a afectar al diseño y al dimensionamiento que yo haya hecho a la hora de DynamoDB, a la hora de hacer las lecturas, las unidades de lectura y las unidades de escritura que tengo que hacer cuando defino la base de datos de DynamoDB. Por lo tanto, el definir la base de datos de DynamoDB no es fácil, ¿de acuerdo? Porque igual que cuando te sientas en cualquier proyecto y empiezas a definir la base de datos, imaginaos un proyecto de base de datos normal, tradicional,
de SQL donde dices, vale, pues voy a tener 10 tablas y voy a tener el número de, pues yo qué sé, para un sistema de entradas de un edificio, pues voy a tener el número de las tarjetas de los usuarios, voy a tener también en otra tabla voy a tener los nombres y apellidos de las personas, porque esa tabla la voy a tener, como son datos críticos, la voy a tener un poco, como dijéramos, lo voy a tener con cariño, ¿de acuerdo? La voy a encriptar esa tabla, la voy a encriptar o voy a gestionar mejor las comunicaciones con esa tabla, incluso la voy a tener una tabla diferente, una base de datos diferente, lo que sea. Pero luego tengo una tabla para los lectores, otra tabla para que me guarde todos los fichajes, yo qué sé. Y luego, con consultas SQL, yo voy preguntando y voy sacando el programa de configuración que tengan las personas de seguridad, pues le voy a ir presentando toda la información, lo que sea, un desarrollo tradicional de base de datos donde yo tenga varias tablas y pueda cruzar tablas para presentarlas en el programa, lo que sea. Yo me tengo que sentar y pensar qué es lo que quiero hacer, cuántas tablas quiero hacer o si quiero tener varias bases de datos, lo que yo quiera hacer, me tengo que sentar y hacerlo. En el resto de las bases de datos me pasa 3/4 de lo mismo, pero salvando las distancias. No tengo lo mismo, pero tengo que escudriñar en el interior de la base de datos cómo funciona tanto el modelo de pago como el modelo de rendimiento, como el modelo de escalabilidad, como el modelo de latencia, porque no me va a dar igual dimensionarlo de una manera que otra. Y, por ejemplo, lo que os he comentado antes, cuando yo voy a hacer una base de datos de DynamoDB y si quiero ordenar las cosas con índices secundarios, los tengo que definir cuando defino la base de datos. Y si no, luego no lo voy a poder hacer. Por eso, no quiere decir que si yo hago un proyecto con DynamoDB, pues levanto la base de datos y ya está. Luego ya, como cuela todo, como puedo hacer cualquier atributo y me da igual porque no tengo ninguna restricción, como me puede pasar con base de datos de SQL, pues da igual. No. Hay que sentarse y estudiar todo, ¿de acuerdo? Y todos estos parámetros que os digo lo vamos a ver ahora. Ayer, cuando lanzamos la primera base de datos de DynamoDB, hicimos una y vale para que lo vierais, ¿de acuerdo? Pero ahora todo esto que estoy intentando contar de teoría lo vemos ahora con el ejercicio de DynamoDB que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es un poco lioso, pero bueno, lo vamos a ver. El tema de las réplicas lo vamos a ver también, es súper fácil hacerlo, ¿de acuerdo? No cuesta nada. Y luego, pues bueno, es lo que comentaba el otro día, puede ser para carritos de la compra o cualquier cosa. Y luego vuelve aquí también el tema de la consistencia, es decir, cuando yo voy a grabar los datos, ¿de acuerdo? Puedo tener una consistencia eventual que le llaman, ¿de acuerdo? Que puedo tardar un segundo, o puedo querer una consistencia fuerte, decir, oye, yo lo que voy a escribir, escríbelo antes de leerlo, ¿de acuerdo? Para saber que se ha escrito lo que yo quiero, un poco lo que estuvimos hablando también, por ejemplo, en los buckets, que teníamos consistencia fuerte desde hace poco, ¿de acuerdo? Bueno, desde finales de año que lo pusieron. Bueno, pues eso es la teoría que os puedo contar de DynamoDB desde varios puntos de vista, que es la oficial. Si hubiéramos seguido la oficial, la que os he abierto de este PDF simplemente porque me gusta a veces para repasarlo, ¿de acuerdo? Y luego esta no es. Y luego la que nosotros tenemos para seguir, la que os he subido, ¿dónde está? Que no lo veo, esta, ¿de acuerdo? La que estuvimos viendo ayer, que nos servirá para terminar de ver el resto de las bases de datos. Bueno, esto es más o menos lo mismo contado de otra manera, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que os acabo de comentar ahora, ¿de acuerdo? Y el DAX que vimos ayer, vale. Muy rápidamente, aunque ya lo hemos visto antes, y pasamos a la demo, y con la demo no sé el rato que estaremos. El resto de las bases de datos que hemos visto en la diapositiva de la PPT de un evento de Amazon. Redshift, ¿de acuerdo? De Redshift, si queréis, lanzaremos el empiece, ¿de acuerdo? Pero al final es una base de datos de procesamiento analítico, ¿de acuerdo? OLAP, que es la competencia de Oracle en Data Warehouse, la competencia de SQL Server en la parte de Data Warehouse, ¿de acuerdo? De tal manera que yo hago procesamiento analítico, ¿de acuerdo? Es decir, no voy a hacer muchas transacciones en línea, ¿de acuerdo? Sino que voy a recuperar muchos datos y voy a hacer análisis de esos datos, ¿de acuerdo? Si es OLTP, muchas transacciones y modificas la base de datos, muchas transacciones en línea
con el famoso rollback, si va mal o va mal o que sea, bueno, las típicas bases de datos que se han utilizado siempre en banca para hacer en banca y en el resto de los proyectos, o en el caso de decir, oye, yo no quiero hacer tantas transacciones, a mí me interesa el histórico de todo, ¿de acuerdo? Yo voy a mover cientos de datos y enteras y en petas o lo que sea, por lo tanto, me interesa hacer analítica de los datos, voy a recuperar datos con temas de cubos de más de 3 dimensiones, entonces hago el famoso LA, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pues yo he dicho teras, pero bueno, aquí expone hasta petas, pues lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que os digo, se monta un clúster de Redshift, ¿de acuerdo? Y pago por uso y para hacerlo, como se llama, la competencia de Oracle y de SQL, ¿de acuerdo? Es tecnología propia de Amazon a partir de un desarrollo propio de Postgres, ¿de acuerdo? Y por encima, Amazon lo que tiene para hacer cuando tú haces la analítica de cientos y miles de datos, lo que quieres es sacar esos datos y presentarlos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el AWS QuickSight, ¿de acuerdo? Que a veces se habla como si fuera una base de datos, pero no es una base de datos, ¿de acuerdo? Es una herramienta de Business Intelligence que va y se puede adaptar a Redshift como a otras tecnologías de Amazon, ¿de acuerdo? QuickSight, que podemos arrancarla, pero cuidado porque en el segundo paso de cuando la arranquéis ya os pide pasta, ¿de acuerdo? Es uno de los elementos que han modificado muchísimo en el último año y presentado el año pasado, ¿de acuerdo? Porque Amazon antiguamente lo que quería era que utilizaras otra tecnología, otro fabricante que se llamaba Tableau, ¿de acuerdo? Bueno, pues la comidilla también del reInvent de hace 2-3 meses fue que el CEO de esta empresa estuvo en la presentación de todo el reInvent, claro, porque era una de las empresas principales que hacía Business Intelligence frente a Redshift de Amazon y era, por ejemplo, la empresa líder. Y Amazon presenta todas las mejoras que ya tenían la herramienta QuickSight, pero no la tenían muy mejorada, y presentaron todas las mejoras y es ahora pura competencia de Tableau, ¿de acuerdo? Y bueno, fue también una de las comidillas del reInvent de este año, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, al final, cada examen, si no os van a pedir montar, bueno, primero porque no tenéis laboratorio, no os van a pedir montar un Redshift, pero bueno, cuando estemos hablando de analítica, es decir, de procesar el histórico de una base de datos o de un proyecto con cientos de datos o de petas de información o lo que sea, tendremos que estar pensando en Redshift, ¿de acuerdo? Y si eso lo queremos presentar a través de tableros de Business Intelligence, tenemos que estar pensando en QuickSight, ¿de acuerdo? Otra cosa es que no, en principio montarlo no tiene sentido porque vemos ahora cómo se lanzan, pero no ni entra ni va, ¿de acuerdo? Este es lo que os decía, el QuickSight. ¿De acuerdo? Es Business Intelligence lo que tiene Microsoft tiene, Oscar, no sé si te acuerdas, alguno de los que trabajas con Microsoft. Microsoft tiene el Power BI, que es Business Intelligence, pero tiene, bueno, no me acuerdo si tiene, aparte el de Dynamics con Power BI y con no sé qué otra cosa más, pues sería lo mismo, ¿de acuerdo? Para hacer cuadros de mando, pero bueno, inteligencia de negocio tirando de los data warehouse que tengamos por detrás, ¿de acuerdo? Vale. Elastic MapReduce, ¿de acuerdo? Esto es para hacer Big Data, para hacer clúster de Hadoop, ¿de acuerdo? Es la misma tecnología, soporta también lo mismo que Hadoop, Apache Spark y todo el resto de que es Big Data, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando veáis EMR, estamos hablando de Big Data, ¿de acuerdo? Análisis y procesos de cantidades de datos para Big Data. O con lo que nos tenemos que quedar, ¿de acuerdo? El nombre a lo mejor se suele uno olvidar y te acuerdas solo de las EMR y no te acuerdas muy bien, bueno, la E como siempre todo es Elastic, pues la E os acordaréis. Pero del MapReduce a lo mejor no os acordáis cada examen, lo único que tenemos que acordarnos es que EMR es clúster de Hadoop para Big Data, ¿de acuerdo? Athena no tengo que comentarlo porque ya sabéis lo que es serverless para SQL, ¿de acuerdo? Para hacer queries contra los buckets, ¿de acuerdo? DocumentDB, que salía antes, es la competencia de MongoDB.
los que no conocéis mucho las bases de datos en NoSQL, MongoDB fue, o bueno, y es, como si dijéramos, la base de datos tradicional NoSQL, ¿de acuerdo? Es una base de datos de documentos donde almacena todo en formato JSON. Y luego, tanto Amazon como Google como Microsoft han sacado las correspondientes bases de datos, sean compatibles o no. O sea, entonces, la que es compatible en Amazon con MongoDB es DocumentDB. ¿De acuerdo? Entonces, si sale algún proyecto para temas de bases de datos donde tengamos que guardar documentos, o que te diga, o queremos migrar un proyecto de MongoDB a Amazon, patatín, patatán, pues cuando hagan esas preguntas tenemos que tener la mente en, vale, me están preguntando MongoDB, DocumentDB, ¿de acuerdo? Luego al final, pues si es todo multizona o todo ese tipo de cosas, pues bueno, normalmente casi todo es o en clúster o en multizona, pero bueno, cara al examen sí que es verdad que a veces esto hay que repasarlo los días antes porque si no se te olvida, ¿de acuerdo? O vas y dices, bueno, miraré las preguntas y depende de lo que me pregunten, pues será una cosa u otra. La que hemos visto antes, la del Neptune, ¿de acuerdo? Que funciona con grafos. Oficialmente no es que sea orientada a redes sociales, ¿de acuerdo? Pero cuando se van a hacer cosas parecidas a redes sociales de unir ciertos elementos con otros, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un pequeño ejemplo a la derecha, pero bueno. Se crearon este tipo de bases de datos de bases de datos gráficas, ¿de acuerdo? Ahora no me acuerdo cómo es de memoria, pero la de Twitter, FondDB o algo así se llama, no me acuerdo ahora de memoria, habría que buscarlo, ¿de acuerdo? Es otra de base de datos, la más famosa en formato gráfico, no me acuerdo cómo es, buscándola en internet, te pones Twitter, no la que sacó Twitter al principio, que Twitter arrancó con MySQL y tuvo un problema de éxito y se les cayeron los servidores, bueno, lo que leíais por internet en su día, hace muchos años ya, cuando el Twitter colapsó, ¿de acuerdo? Entonces, dividieron varios servicios y varias cosas y ahora utilizan muchas bases de datos en Twitter, por ejemplo, pero una de las bases de datos principales es una base de datos gráfica, que es algo así como FondDB o algo así, no sé exactamente el nombre, pues es, como ejemplo, la competencia. Amazon lo que hizo es, bueno, yo voy a obtener todo el portfolio de bases de datos, pues monto una base de datos para este tipo de cosas y le llamo Neptune, ¿de acuerdo? Entonces, sirve también para almacenar millones de cosas y entonces hay gente que le dice que esto es como si fuera la competencia de Redshift, o sea, la autocompetencia de Redshift para Amazon, pero si si Redshift es base de datos SQL, Neptune es base de datos no SQL, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos son comparativas que podéis ver por internet y decir, oye, si hablas de SQL y de Data Warehouse, vete a Redshift. Pero si hablas de cientos de datos y billones de datos y consultas y otro tipo de características, pero no en SQL, vete a Neptune, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os digo que al final tampoco hay que... Simplemente es que os suenen las bases de datos por el tema de las preguntas, pero ya os digo que las interioridades de todas las bases de datos sería para el examen de base de datos. Lo que vamos a ver ahora en lo que os he contado de Amazon, perdón, de DynamoDB, y el ejemplo que vamos a ver de DynamoDB, de hacer un índice secundario o global o la tabla global para réplicas entre regiones, tampoco entraría, pero tenemos tiempo para verlo y en este caso profundizar un poco más en la base de datos de DynamoDB, que es de la que más os van a caer preguntas en el examen, pero no, a lo mejor sí que te salen preguntas de, oye, voy a montar una base de datos con elementos, ves que la pregunta va orientada de DynamoDB y te habla pues de que quiere una opción mundial, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay que saber que DynamoDB se puede hacer fácilmente de una forma global, pero entrar a montarlo y todo esto en el examen, hasta que no aparezca el examen de certificación de arquitectura con laboratorios, en ese sentido tenemos suerte o desgracia, no se sabe, que no hay que montarla, pues no haría falta montarla, pero como tenemos tiempo para montarla hoy, no hay ningún problema. Y luego, la base de datos está inmutable para temas legales, para temas oficialmente ¿cómo se dice? De financieros, ¿de acuerdo? Pero que toda esa parte financiera, porque el ledger ya sabéis que es una palabra en inglés
que significa libro de cuentas y este tipo de cosas. Pero bueno, al final es una base de datos inmutable que sirve tanto para el tema de financiero como para el tema legal, para cosas de esas que tengas inmutabilidad como pone ahí, que puede ser que salga un proyecto, pues tanto en la realidad cuando vayáis a hacer proyectos, los que trabajéis en consultoría, como cuando vayáis al examen, pues si hablan de este tipo de la pregunta va orientada a eso, pues ya sabemos que es la de cuánto, ¿de acuerdo? Luego existe el Amazon Managed Blockchain, que también se puede considerar una base de datos descentralizada o dentro del paraguas de base de datos, aunque bueno, es mucho decirlo, pero bueno, incluso Amazon en la web, ya sabéis que saca un menú aparte, lo veremos ahora, que pone blockchains y aparece esto, Amazon Managed Blockchains, ¿de acuerdo? Y entonces trabaja con 2 frameworks compatibles de temas de cadenas, de blockchains, ¿de acuerdo? Para hacer tus propios servicios de blockchains basados en estos 2 frameworks, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto de blockchains es un mundo. Entonces, pues bueno, aquí en las diapositivas oficiales caen dentro del apartado de bases de datos, pues porque depende cómo lo mires, puedes entender que es una base de datos descentralizada que sirve para hacer cosas de banca y para hacer al final cosas de todo tipo, porque el blockchain ya sabéis que ahora empezó con temas financieros, pero ha terminado siendo para muchos proyectos, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, Amazon, Microsoft y todo el mundo se ha montado al carro y existe la posibilidad de montarte un servicio de blockchains propio con Amazon, pero aunque sea un servicio propio, por debajo es compatible con estos 2 frameworks de blockchains, ¿de acuerdo? Simplemente conocerlo y poco más, ¿de acuerdo? Y luego, por último, hay un servicio que se llama Glue, ¿de acuerdo? Que es un servicio ETL, que hay que conocer cada preguntas o conocimientos de servicios, ¿de acuerdo? De tal manera que yo puedo extraer, transformar y cargar las siglas de ETL, ¿de acuerdo? Y aquí os pongo un ejemplo en el sentido de que, oye, yo voy a coger datos de un bucket o yo voy a coger datos de un RDS, los extraigo, hago las transformaciones que yo quiera y los cargo en otro lado, ¿de acuerdo? No es un servicio de migración de base de datos, ¿de acuerdo? Cuidado, que no es lo mismo. Nosotros veremos mañana en la parte de migraciones un servicio que se llama DMS, Database Migration Services. Esto sí que es un servicio de migración de base de datos de Amazon, ¿de acuerdo? Pero AWS Glue no es migraciones de base de datos. AWS Glue es, como bien dice el ETL, extraigo los datos de otras fuentes, hago transformaciones de datos dentro de lo que me deje el servicio de Glue y luego los llevo a otro sitio, ¿de acuerdo? Pues bueno, los famosos ETL de extracción, transformación y carga que han existido siempre en los proyectos de datos de los que antiguamente se hacían con las herramientas de Office y todo ese tipo de cosas. De una forma manual tradicional, hace 20 años también hacíamos este tipo de extracciones, transformaciones y carga, de acuerdo con las herramientas de Office, de una forma muy arcaica y no tiene nada que ver con estos grandes proyectos que se pueden hacer con estas herramientas, ¿de acuerdo? Pero al final hemos hecho siempre esto del ETL, aunque no se llamaba Glue, por supuesto, porque es una marca de Amazon, ¿de acuerdo? Esto es lo que os decía antes, que luego hay un servicio de migración que lo veremos mañana, como mañana es migraciones y disaster recovery por ahí, lo vemos mañana aunque aparece aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final, para saberse todo el portfolio de aplicativos, tanto en analítica como en base de datos puras y duras, ya vimos ayer que están en 2 partes, como si dijéramos, por un lado en base de datos y por otro lado en analítica, pues tenemos todas estas, ¿de acuerdo? Lo que hemos estado viendo ahora, ya lo hemos pasado, lo vimos ayer un poco, que os suene en cara al... Y lo que os dije, mañana aunque sea lo volveré a recordar. Hasta aquí sería, como dijéramos, la parte de base de datos de conocimiento básico para hacer el practitioner. En la parte de associate, que no vamos a ver hoy porque ya llevo 1 hora hablando y prefiero irme a hacer el ejercicio de la DynamoDB para que os quede claro DynamoDB. En la segunda parte, aunque mañana os lo comentaré, la segunda parte se complica la teoría, porque por cada una de las bases de datos, igual que sea de redes y lo demás, tienes que más o menos entender por dónde van los tiros con respecto al web. Y entonces ya es el acabose, ¿de acuerdo? Porque dices, el RDS frente a operaciones, el RDS frente a seguridad, el RDS frente a fiabilidad, frente a rendimiento y frente a costo. Y claro, si yo voy pasando por cada una de las demás, me pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? DynamoDB,
aquí aparece teoría que ya hemos visto, que no la vemos un poco mañana, pero es lo mismo que lo que os he enseñado antes. El DynamoDB frente a los pilares, el S3 frente a los pilares, el Athena frente a los pilares, el Redshift frente a los... Bueno, aquí pone un poco más de teoría, que vamos mañana si eso, frente a los pilares. Entonces, le echaremos un vistazo a estas diapositivas mañana, pero bueno, no tampoco mucho porque estaremos hablando más de migraciones, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que os cuento de las tablas globales y por ahí, que lo vemos a ver, ¿no? Lo vemos en la demo. El resto de la teoría de la demo, como lo que os decía antes, las unidades de escritura, el write unit o el read unit, lo vemos ahora y os lo voy explicando. El resto de esta teoría os lo explico a la vez que hacemos el ejercicio con DynamoDB para ponerle cara, ¿de acuerdo? Porque si no, al final ya son mucho rato de preguntas. Pero cuidado, que la teoría que he repasado de base de datos, hasta aquí, hasta esta diapositiva, es la que deberíamos de saber en Partitioner. Entonces la he repasado un poco porque en arquitectura ya se da por, como digamos, por sabida el portfolio de base de datos, ¿de acuerdo? Tenía en mente otra cosa y se me olvidó, pero bueno, ya me vendrá a la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os dije ayer, por un lado tenemos las bases de datos en la parte vale, ya sé lo que se me ha olvidado ahora viéndolo aquí, ¿de acuerdo? Las bases de datos y por otro lado tenemos la parte de analítica, ¿de acuerdo? Aquí están desde el Glue, vale. Y entonces lo que no aparece en las diapositivas, y no sé por qué, es también Elasticsearch, ¿de acuerdo? Es otra base de datos que hay que tener en cuenta para hacer búsquedas, ¿de acuerdo? Es open source, no es como las de Elasticache, no es tecnología propia de Amazon. Y, por ejemplo, cuando haces corto de temas de búsquedas en DynamoDB porque no llegas a hacerlo, no puedes llegar a hacer todas las búsquedas que tú quieres hacer con las limitaciones que tiene una base de datos de clave-valor, incluso el propio Amazon te dice, oye, pues pon una Elasticsearch por encima, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser un proyecto especial o lo que sea, si no, en teoría, te voy a dar, la mayoría de los proyectos no te dice de ponerlo, pero que no se extrañe. En las diapositivas no aparece, ya habéis visto que en las diapositivas oficiales que os he enseñado antes de arquitectura no aparecen, en las que os subo yo siempre tampoco, en las del evento, en las diapositivas del evento que os he enseñado tampoco, entonces, pues bueno, no es una base de datos que sea tremendamente importante y las probabilidades de que os pregunten no creo que sean muchas, ¿de acuerdo? Pero bueno, existe un modelo de base de datos de analítica de Elasticsearch para ponerla por delante de algunas otras bases de datos que no puedas hacer búsquedas avanzadas o búsquedas en donde la base de datos esté limitada por lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer la parte de las bases de datos de DynamoDB ya la cogimos ayer, era esto, ¿de acuerdo? La parte principal, ahí hicimos una base de datos de forma muy rápida. Vale, que no había visto, como llevo 45 minutos hablando, Óscar Álvarez, no había visto lo que me habías puesto. ¿Mucha confianza tienes? Hombre, sí, después de tantas horas y después de las de 30 horas que vais a tener de preparación al examen con Global Knowledge, vamos, yo creo que no vais a tener ningún problema, la mayoría. Otra cosa es que existe un problema que os lo dije desde el principio. Los cursos donde te pagan la certificación tienen un problema, que como piensas que es gratis, y no es gratis el curso, porque al final nada es gratis, ¿de acuerdo? Pues claro, algunos de entre los 35 que sois, ¿cuántos diréis? Bueno, pues yo me presento, bueno, total, como me sale gratis, como me manda un voucher que me descuenta los 200 euros del examen, pues me presento y ya está. Si la apruebo bien y si no, pues tampoco la pérdida no es mucha. Entonces, claro, es un problema, ¿de acuerdo? Ese es un problema grave para el tema de los cursos que sean gratuitos. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho cursos en el CTA? ¿Habéis hecho cursos en el CTA? Porque el CTA también se da cursos de Amazon, de Azure, de todo también, ¿de acuerdo? En el CTA, que pasa lo mismo, donde te pagan en la certificación también, claro, luego a ellos les piden cuentas de cuántos han aprobado. Entonces, claro, si tú te presentas, si tú vas al examen, esto no es del todo, no sé si lo harán así, pero me imagino que yo si fuera
director del centro a lo mejor lo haría, porque si yo tengo mucha demanda para un curso y meto 25 personas y se presentan al examen y 15 aprueban y 10 suspenden y se ve que se lo han tomado a chunga, cuando tú vuelves a pedir un curso y te meten en listas, ¿qué harías? Premiar a los que se lo han tomado en serio, ¿de acuerdo? Que no sé si lo hacen, no tengo ni idea si lo hacen porque yo conozco a la gente del CTA y son muy majos y José Antonio y... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, José Antonio y con los que hablamos habitualmente. Bueno, con los que habláis habitualmente si os he apuntado a los cursos del CTA, ¿de acuerdo? Pero claro, es muy complicado a veces quiere decir, tomártelo en serio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, luego al final dices, ostras, me has vuelto a pedir otro curso y te lo vas a tomar a chunga o porque para eso meta una persona que se toma el curso en serio, ¿de acuerdo? Por temas profesionales, porque necesitéis la certificación para temas profesionales, bien sea porque tu empresa necesita esa certificación porque es una consultora o los casos que me habéis comentado Jonathan o Jesús de la suya, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, yo entiendo también que al final son muchas horas de curso, hay el tema familiar, el tema ahora con la pandemia que también nos puede afectar, el tema del trabajo y dices, ostras, que no tengo tiempo de preparármelo bien, como bien comentaba Jesús al principio de la tarde, decir, sí, que hemos visto todo, pero no tenemos todavía profundidad en todo y no tenemos suficiente conocimiento para presentarnos. Yo esa parte también la entiendo, ¿de acuerdo? Entonces, el balance es muy difícil a veces, ¿de acuerdo? Pero bueno. Venga, va. No, ya lo sé que no lo toméis a chunga. Que sí, hombre, que sí. Ya, José. Pero que luego es de eso, que no, lo de chunga no es del todo, retiro la palabra, es decir, que muchas veces por el tema profesional, el otro día, por ejemplo, con uno de vosotros, por no decir quién, me dijo, oye, que no voy a poder asistir a clase porque tenemos un problema en la empresa y es imposible que asista. Pues es normal. O sea, el trabajo va primero, la familia también va primero, pues luego a lo mejor dices, ostras, yo me presentaría, pero es que no me lo he preparado suficiente. Y dices, bueno, como me lo pagan, pues ya está. Ah, por cierto, con respecto a eso, aunque os lo contará Global Knowledge, Unai, Unai y el resto, lo digo Unai porque me preguntó ayer del examen. Cuando agendéis el examen con Pearson, Bue o Prometir, que el otro día, ayer no me salía, la de Pearson no me salía, solo me salía la de Bue, Prometir, Bue, las dos empresas con las que os podéis apuntar. Luego podéis cambiar el examen 2 veces. A la tercera tendréis que pagar. Cuidado, ¿eh? O sea, yo lo planifico para hacerlo el 15 de mayo y el 14 de mayo me sale un problema en la empresa y no me voy a poder presentar el examen porque tengo que trabajar 24 horas al día. Entro en la web donde os lo enseñaré en Global Knowledge a hacer todo el proceso. Bueno, la web que os dije ayer que no entraba porque no tenía la contraseña, pero ya la he encontrado, pero ahora por no perder más tiempo no entro. Ya entro sí que la semana que viene, como es la última y eso si queréis entro y lo vemos también, aunque lo veréis con Global Knowledge. Yo puedo hacer el cambio 2 veces. A la tercera te pedirán dinero, ¿de acuerdo? Independientemente que te hayan dado el voucher. Lo digo porque a mí me pasó una vez, ¿de acuerdo? Yo lo agendé, lo cambié una vez, lo cambié 2, no me leí la letra pequeña y tuve que hacerlo en la segunda, porque si iba a cambiarlo, lo intenté cambiar a la tercera y me dijeron, no puedes, págame, ¿de acuerdo? Por no leerme la letra pequeña de todos los contratos que salen ahí de, sí, venga, lo agendo, tal día, tal hora, entro, ¿de acuerdo? Pues tenerlo en cuenta eso porque a más de unos pasará que la agendaréis para el 15 de mayo, el 16 de mayo, bueno, ya que sea, se os pasará y dirá, ostras, pues me dijo Global Knowledge y me acuerdo que Santos me dijo que lo podía cambiar de horario y de día. Entro y lo cambio. Y a la semana siguiente también tendrás problema. Entrarás y lo cambiarás, ¿de acuerdo? Y ya la tercera ya no te deja, si no pagas, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado con eso también a la hora de poner el examen, tener claro más o menos el día que os vayáis a presentaros y si no hay ningún problema, 24, 48 horas, ahora mismo no me acuerdo si es 24 o 48 horas, lo puedes cambiar, ¿de acuerdo? Sin problemas. Bueno, vamos al ejemplo. A ver. Vale, sí. Lo otro que os quería contar, sí, que es importante. La otra pregunta que siempre tenemos cuando hacemos este tipo de proyectos o vayáis a hacer este tipo de preguntas y que me lo habéis preguntado también estos días, bueno, pues, a ver, cojo esta página, pero que simplemente es
incluso Amazon tiene sus propias páginas y por ahí, pero bueno, en su día me guardé esta. No sé por qué NetApp tiene bastante buena información con respecto a Amazon. No sé qué tipo de acuerdos tienen con ellos, ¿de acuerdo? Entonces dices, bueno, pero a ver, yo tengo tantas bases de datos y ¿qué carajo utilizo para los proyectos? Un poco lo que os decía ayer. ¿Por qué os decía ayer que Amazon DynamoDB se utiliza para temas de juegos, de temas de IoT, aunque también se utiliza para IoT la time series esta que pone aquí, que es el time stream, pero DynamoDB se utiliza mucho para IoT, ¿de acuerdo? En la semana que viene, o ahora si me da tiempo, mañana os enseño un ejemplo que estamos montando con alumnos de grado superior y grado medio con Arduino, ¿de acuerdo? Os lo enseño. Y entonces dices, pero ¿por qué? No es que yo me lo invente, ¿de acuerdo? Y porque no tengo suficiente experiencia como para deciros, no, para un Neptune utiliza esto, para un DocumentDB utiliza lo otro. Al final nadie tiene tanta experiencia, ¿de acuerdo? Entonces al final es mirar la propia documentación de Amazon, pero en este caso no quiero la de Amazon porque en su día me encontré esta página en NetApp y está bastante bien, ¿de acuerdo? Y de estos hay más por internet, simplemente entrar y buscar, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta la tengo guardada ya de otros cursos, ¿de acuerdo? Y entonces te dice, oye, para hacer DynamoDB, que es una clave valor, para temas de gaming, o bueno, ahí pone de subastas, pero bueno, carritos de la compra, como hablamos ayer, catálogos de productos, ¿de acuerdo? Internet de las cosas, aunque no lo ponga ahí, en otras comparativas pone Internet de las cosas. Cuando vas a hacer cosas de catálogos o de CMS o de aplicaciones móviles, AmazonDB, y esto de aplicaciones móviles, como os dije ayer, también hay que meterlo aquí arriba, ¿de acuerdo? Porque van evolucionando las bases de datos. Para bases de datos en memoria, aquí ya nos pone otra vez también gaming, ¿de acuerdo? Pues bueno, es que al final puedes hacer muchas cosas con muchas bases de datos, no tienes por qué estar obligado a eso. Fijaros, por ejemplo, la de Neptune, que yo solo os he dicho social networking, pero está pensada también para temas de detención de fraude, ¿de acuerdo? Pues no sé. Para temas de DevOps o para temas de IoT o de cosas de Industria 4.0 está esta de TimesStream, pero la verdad es que está evolucionando todo eso y yo todo lo que veo y todos los proyectos que veo se los están llevando a AmazonDB, por lo que os comento de que Amazon está apuntando a DocumentDB, dándole prioridad a DocumentDB. Algunas de estas comparativas ya habría que mirar a ver de qué año es, porque algunas de estas ya os digo que incluso se mueven, ¿de acuerdo? Y el tema del Quantum, pues para el tema financiero, ¿de acuerdo? Que comentábamos antes, o de reclamaciones, temas judiciales, por ahí, pero bueno, tiene alguna otra cosa, ¿no? Todo lo que sea la inmutabilidad que estamos comentando antes. Entonces, hay tantas bases de datos que al final dices, ostras, es que yo no sé, me pongo a dar un proyecto y entonces los que estáis en consultoría o los que vais a trabajar en consultoría, pues claro, hay que sentarse y decir, espera un momento, que voy a mirar a ver qué opciones tengo. Pues para hacer esto tengo esto en Amazon, esto en Google, esto en Azure, me gusta aquí tanto, me gusta allá tanto, tengo la plataforma en Azure y me voy a Azure, tengo la plataforma en Amazon, me voy a Amazon y dentro de Amazon ya voy acotando, bueno, lo típico de consultoría, que los que sois consultores sabréis más que yo ya se me ha olvidado el trabajo de consultor, porque yo, para bien o para mal, hacía consultoría en Madrid hace 22 años y como esto no existía, hacía otros tipos de consultoría, ¿de acuerdo? Y hombre, aún sigue siendo igual, ¿de acuerdo? Pero bueno, que me voy, que a veces me disperso de la mano. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una base de datos, DynamoDB, por ejemplo, para un tema de, ahí pone un tema de subastas, pero como hemos empezado con el tema de juegos, pues lo vamos a hacer con el tema de juegos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer un campeonato, lo que sea, donde vamos a tener jugadores, donde vamos a tener los tableros de las puntuaciones, vamos a tener las entradas de esto que os comentaba antes de los posts, de los foros, tendré un foro, luego tendré un marcador general, tendré una de partidas ganadas, partidas perdidas, bueno, lo que se os ocurriera, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues, los que jugáis mucho también, a veces estas cosas cuando las hago en grado medio, en grado superior, como son algunos fanáticos de juegos, me empiezan a decir opciones y se me pierden, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo como no juego mucho, los que seáis muy jugadores, pues cualquier cosa. Vale, entonces, yo hago una tabla, yo creo una tabla, bueno, hago el estudio previo de lo que hemos estado comentando ahora de, oye,
nos hemos sentado, resulta que el mejor proyecto, bueno, parte de la infraestructura en Amazon, entonces nos vamos a ir a Amazon. O no tengo nada, pero he visto que al final hemos visto que lo que nos interesa es irnos a Amazon por 1000 historias, lo que sea. Bueno, nos hemos sentado y hemos decidido que al final, que aunque hay muchas bases de datos, hemos decidido que creemos que la más adecuada es la DynamoDB por temas de escalabilidad, por temas de latencia, por temas de rendimiento, por temas de abstracciones, por temas globales y que hemos visto otro tipo de restricciones que las podemos solucionar con los índices secundarios, índices globales, que ahora veremos cómo funcionan, todo este tipo de cosas. Bueno, al final, pon DynamoDB, ¿de acuerdo? Después de hacer toda esa parte de consultoría súper difícil, porque es una parte súper difícil, porque luego no, el resultado es el resultado, ¿de acuerdo? Independientemente que esto sería una prueba de concepto, una POC o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la tabla, ¿de acuerdo? Del proyecto que sea, y después de haber estudiado la tabla y de tener determinadas claves valor que hemos pensado que vamos a tener en la base de datos, ¿de acuerdo? Nosotros hacemos y decimos, oye, vamos a tener una clave principal, una primary key, que va a ser el user ID, ¿de acuerdo? Pero es lo que hemos comentado antes. Yo tengo un user ID que va a poder ser oficialmente único o no único, no tendría por qué ser único, ¿de acuerdo? El user ID es único, pero cuando yo vaya a entrar ítems en la base de datos, pues tendré varios por el user ID o lo que sea. Pero con esto, como lo hacíamos ayer, que ya le di a crear, tendríamos como clave principal y clave de partición el user ID, ¿de acuerdo? Entonces, yo tendría tantas particiones, pues tantas como usuarios, no las tendría más que ordenadas por el tema del user ID con el resto de los atributos que fuéramos a crear, como hicimos ayer, que ahora crearemos, y a partir de ahí yo haría escaneados de la base de datos y haría queries get para coger las bases de datos. Pero no podría hacer nada más, solo cogería usuarios por el user ID, ¿de acuerdo? Pero eso me limita mucho. Entonces yo voy a coger y decir, oye, pero yo además voy a hacer una llave de ordenación y en este caso, pues voy a hacer una llave de ordenación por el título del juego, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, yo voy a poder hacer ya, yo voy a poder introducir datos en la base de datos de DynamoDB, pero no solo voy a poder extraer los datos con las consultas de Python o del lenguaje que sea por el user ID, sino que además lo voy a ordenar por el título de juego, porque hemos visto que luego en los tableros principales que vamos a presentar a los usuarios va a ser unos datos importantes que va a ser el dato principal por el que voy a coger los datos y presentar el resto de los atributos que tenga o lo que sea, ¿de acuerdo? Yo no le voy a dar a crear, que es lo que le digo, lo que hemos dado ayer, porque ya la habríamos creado, meteríamos los datos como hacíamos ayer, ¿de acuerdo? Podría crear aquí, quitar el tipo de valor, si quiero que sea cadena, binario, número, que en este caso no vamos a cambiar. Si yo le quito aquí, le quito los user defaults, me aparecen las opciones que ayer no veíamos, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de aquí, aquí tengo los índices secundarios. Con los índices secundarios, que yo tengo índices secundarios locales y globales, yo lo que voy a poder hacer es otras búsquedas que no me van a estar limitadas solo por la llave primaria y la llave de ordenación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando yo he planificado el proyecto y he dicho que voy a tener tantas entradas que mis ítems, los elementos de la tabla que voy a construir en DynamoDB van a tener tantos atributos, me va a interesar hacer búsquedas por otro tipo de atributos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es crear un nuevo índice porque sé que lo puedo, o sea, porque ya lo he diseñado y lo tengo que meter. Entonces, si yo quiero buscar, yo sé que la partition key principal, es user ID, ¿de acuerdo? Que lo tengo aquí. Me va a cancelar. Vale. Si yo resulta que quiero usar el user ID, pero no quiero, no le voy a dar al azul que si no se me volverá a cerrar, pero no quiero buscar por el título del juego, sino que yo quiero ordenar por otro campo que le llamaremos el top score, los marcadores más altos, yo voy a poder crear un índice secundario, ¿de acuerdo?
¿Por qué me pone aquí que es un índice local? Porque yo estoy tirando del índice principal, del primary key que se llama user ID. Al tirar del user ID y un segundo llave de ordenación, eso es lo que le vamos a denominar un local secondary index. Es decir, yo voy a poder utilizar el índice principal, que es el user ID, con el game title, o yo voy a poder utilizar a la hora de buscar en todos los elementos, en los millones de elementos que tendré cuando este juego se me vuelva mundial, por el user ID y también por los que sean de marcador más alto. Como yo estoy utilizando el user ID principal, es local secondary index. Esto tiene una ventaja que me va a costar menos dinero y a nivel de coste, porque no va a hacer tanto, no me va a perjudicar tanto el rendimiento tanto en dinero como en rendimiento. Las dos cosas van unidas por lo que os voy a contar ahora a continuación del coste que tenemos abajo, ¿de acuerdo? Pero esto solo lo puedo hacer al arrancar el DynamoDB. Los locales solo los puedo crear al crear la base de datos. Entonces, yo tengo que definir todo esto muy bien antes de arrancar el proyecto porque no puedo crearlo a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces, al final, en temas de rendimiento me podría afectar, ¿de acuerdo? Luego haremos, veis, me pone LSI, que es un índice secundario, luego haremos un GSI, bueno, lo hago aquí, ¿de acuerdo? Bueno, lo hago de nuevo. Y yo puedo hacer un índice global, ¿de acuerdo? Que yo puedo hacer, por ejemplo, tendré una clave de valor que se llamará partidas ganadas, ¿de acuerdo? Y yo lo voy a ordenar por el día y año de las partidas ganadas. Como esta es una clave que no es la principal, el user ID, fijaros que ya no me deja poner el crear como índice local. Por lo tanto, yo cuando lo vaya a crear, me lo está creando como un índice global, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando vaya a hacer búsquedas a través de ese índice global, me va a penalizar en dinero y en tiempo. En dinero porque me va a hacer más búsquedas y eso me va a penalizar una cosa que tengo aquí abajo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, yo puedo tener la base de datos en modo provisioned con el free tier. Tienes el DynamoDB, lo puedes utilizar con el free tier, ¿de acuerdo? No tiene coste. Y luego puedo tenerlo en on demand. Y lo que sí que vale dinero es el autoscaling, ¿de acuerdo? Entonces, yo le voy a quitar aquí el autoscaling. Bueno, vale. Y fijaros aquí qué es lo que tengo. Nada, porque me cambio de pantalla y espero que no se me haya cerrado la otra. No se me ha cerrado. Vale. Resulta que yo tengo las unidades de lectura y las unidades de escritura, que era lo que os comentaba antes. Cuando yo tengo, dependiendo cómo haya definido yo los índices de la base de datos de llave valor, me creaba más particiones o me creaba menos particiones. El ejemplo que os he dicho antes de las ciudades, si yo pongo de índice principal una ciudad y resulta que los campeonatos se hacen en 10 ciudades, yo voy a tener 10 particiones con muchos volúmenes de datos, pero 10 particiones principales. Mientras que si yo particiono por otro índice que no son las ciudades, que tienen muchas más entradas, voy a tener muchas más particiones, pero más pequeñas. Entonces, dependiendo de cada una de cómo genere la base de datos, la tabla de DynamoDB, me interesará una cosa o me interesará otra, dependiendo del proyecto. A la hora de leer las tablas, dependiendo si tengo las particiones de una manera o de otra, que eso lo definimos a la hora de definir el proyecto y cuando estamos creando la base de datos, tengo que definir estas unidades de lectura y de escritura que me van a afectar al rendimiento de la base de datos. Entonces, claro, yo aquí, si le pongo 50, fijaros que tengo ya más coste, porque le estoy pidiendo más rendimiento a la base de datos para leer y para escribir, ¿de acuerdo? Y eso me va a depender de la estructura que he hecho en la base de datos, ¿de acuerdo? De la estructura de la base de datos y de los datos que yo meto también. Voy a poner uno que es lo más sencillo, lo más barato, da igual porque voy a borrar la base de datos a las 9 y no me van a cobrar más que €1, ¿de acuerdo? Van a cobrar €1. Pero ¿cómo calculo yo esto? Os he dicho yo antes que para calcular las unidades de lectura en una base de datos de DynamoDB o de escritura es un follón que te tienes que leer la documentación de Amazon, que es bastante complicado. Pero nos han hecho un favor de poner aquí una calculadora, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo elementos de la base de datos de DynamoDB que van a ser de 100K, esto hay que tener cuidado porque tampoco los elementos de una base de DynamoDB son pequeños, son máximo hasta 400K
y hay que tener cuidado. Por eso también depende de lo que voy a meter en una base de datos de DynamoDB, igual la desecho, ¿de acuerdo? Porque si yo voy a meter elementos grandes, no es DynamoDB una base de datos adecuada para mi proyecto, ¿de acuerdo? Y si yo quiero tener unas determinadas lecturas y escrituras, porque yo he calculado que necesito que mis elementos van a ser de 100K y que voy a leer 10 y escribir 10 por segundo, pues me dice que tengo que tener unas RCUs, unas WCUs, unas unidades de capacidad de escritura y de lectura de 125 y de 1000. Y eso me va a costar 560 euros al mes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el poner ahí 1, 10, 12 o lo que sea no depende de mí. Depende de los datos que yo grabe en la base de datos y depende de los accesos que yo vaya a querer. Y además, dependiendo de la consistencia que estábamos hablando antes cuando hemos visto una de las diapositivas. ¿De acuerdo? En el sentido de, oye, yo quiero una consistencia fuerte. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando vaya a coger el dato, que sea de verdad el dato. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya fijaros que el dinero no es mucho. Es 15 euros de diferencia entre asegurarme que lo que leo es lo que he escrito, luego lo leo, o puedo tener alguna diferencia y dependiendo de los proyectos que yo tenga, digo, me da igual porque a mí me da igual, aunque vea un dato del jugador que luego lo va a ver con un decalaje de un segundo, lo que sea, me da igual, pues eventual, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso ha sido 17 euros de diferencia, pero podría ser más, ¿de acuerdo? Entonces, las unidades de lectura y de escritura en una base de datos de DynamoDB dependen de los datos que yo vaya a grabar, del tamaño de los datos que yo vaya a grabar y de los ítems de los datos que yo vaya a leer y a escribir. ¿De acuerdo? El ítem, cada uno de los ítems que vamos a hacer ahora cuando creemos la base de datos y entremos y le diremos, jugador 1, ha jugado al juego Fortnite, ¿de acuerdo? Ha ganado 5, ha perdido 5 y tal entrada en los foros y tal año, lo que sea, ¿de acuerdo? Luego, cuando esa base de datos estuviera popularizada, estuviera rellenada, ¿de acuerdo? Pues haríamos lecturas y escrituras para todo lo que fuera la plataforma, pues tendría que tener en cuenta todo esto, ¿de acuerdo? Voy a dejar lo mínimo, que es 1 y 1 y 1, para que me cobre 1,30 €, ¿de acuerdo? En la demo. No sé si me lo prorratearán o no, no me acuerdo ahora, pero bueno, da igual porque no tengo el voucher ese que me lo descontarán del voucher y ya está, ¿de acuerdo? Y luego tengo la parte de encriptación al REST, lo de siempre, ¿de acuerdo? Si caían preguntas de temas de seguridad en DynamoDB encripta al REST, ¿de acuerdo? Que puedo hacerlo por defecto con los KMS, ¿de acuerdo? Personalizados o no, y ya está. Por lo tanto, creo la base de datos. Santos, una preguntilla. El tema del autoscaling en la base de datos, no sé si me lo he perdido yo. No, lo he quitado porque he quitado el autoscaling para no levantar una base de datos con autoscaling que me cobren más, pero te haría el autoescalado él solo, conforme... Vale, si tú le dices... Una pregunta, si te hace el autoescalado, eso quiere decir que, por ejemplo, imagínate, tienes un aplicativo que le está pidiendo mucha chicha a la base de datos y de repente una petición no puede entrar en esa base de datos, ¿te sacaría otra base de datos en esa tabla? Vale. No tienes una base de datos, tienes una tabla. Vale. De acuerdo, lo único que con el autoscaling te daría los recursos suficientes como para que no tuvieras problemas de rendimiento dentro de las alertas que tú pudieras poner o por ahí, ¿de acuerdo? Pero te escalaría los recursos de DynamoDB para esta tabla, para el gameplay, para darle acceso a lo que tú necesites. Pero hay que tener cuidado con eso porque te puede disparar el precio, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Vale, entonces, si tuviéramos un sistema que nos metiera los jugadores o lo que sea, se pueden meter datos si migrásemos datos, se pueden meter datos importando ficheros CSV, ficheros JSON. No vamos a hacer el ejercicio, pero daría igual. Entonces, yo voy a tener un jugador que se llama Juno, Fortnite, que no me acuerdo muy bien si se escribe así o no. He ganado 12 veces. He ganado en el 2021. Y el top score fue todo esto. Ya sabéis que yo le puedo meter un dato más o cualquier dato más, como veíamos ayer. ¿De acuerdo? Pues yo le puedo decir en la ciudad de Zaragoza, pero no. Bueno, entonces tendría el dato salvado. Yo podría volver a crear otro dato exactamente igual, ¿de acuerdo? O no, o podría volver a crear el 101 con otros datos iguales y entonces tendría dos ítems con el user ID 101 que yo podría buscar con el user ID o podría buscar con el user ID el GAN title porque es el índice principal, pero si yo me voy aquí a índices,
yo he creado dos índices, otra vez igual. ¿Dónde estoy? Ahí. Yo he creado un índice local que solo lo puedo crear cuando creo la base de datos para buscar a través del user ID y el top score, y un índice global que lo puedo hacer contra las partidas ganadas y la fecha de año. Si yo creo aquí ahora otro índice a posteriori, porque creo más atributos y quiero hacer más búsquedas o lo que sea, no me va a dar opción a hacerlo contra local. Me va a hacer directamente global. Y fijaros lo que ocurre, que dependiendo de cómo yo vaya a hacer, también me hace lo que os decía, que los índices globales tienen coste añadido, porque me va a cobrar la búsqueda al precio de lo que calcula aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de hacer los proyectos y por ahí, en el sentido de, con el caso de DynamoDB, decir, oye, yo cuando vaya a hacer búsquedas o cosas voy a intentar hacer la planificación bien de la base de datos, voy a intentar hacer todo con índices locales, pero bueno, luego al final a veces necesito globales por otros temas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno. Vale, no voy a hacer otro ítem, bueno, porque vamos a hacer ahora otro cuando haga, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la parte de, bueno, por cierto, no lo he dicho, pero por aquí abajo, como siempre, vamos a tener nuestro ARN para poderlo atacar, vamos a poder hacer un VC point si queremos por la parte interior para atacar a la base de datos con un VC endpoint. Tengo el user ID, la key y la llave de ordenación, las dos principales que hemos creado. ¿De acuerdo? La opción de encriptar. Podría enganchar la DynamoDB con la parte de Kinesis de stream de datos, ¿de acuerdo? De tal manera que la opción de Kinesis la visteis con Miguel y yo, normalmente está orientada a temas de vídeo, pero no tiene por qué ser solo temas de vídeo, porque en este caso puede ser también para, por ejemplo, como os he comentado, para temas de Internet de las cosas, porque para temas de vídeo DynamoDB no serviría porque serían ficheros grandes, ¿de acuerdo? Pero bueno, los podría dividir lo que fuera. Entonces, yo puedo enganchar lo que visteis de Kinesis de streaming de datos con DynamoDB y todo lo que venga por un Kinesis, meterlo a la base de datos a través de gestionar esta opción. Y luego tengo una opción de streaming de Dynamo Streams propia, que no tiene nada que ver con Kinesis, que me sirve para varias cosas, pero me va a servir para dos. Una, para hacer la tabla global de DynamoDB y hacer el proyecto que sea global a nivel mundial o tener alta disponibilidad a nivel de región. Y dos, durante 24 horas los datos me los puede mantener en este flujo que le llama, ¿de acuerdo? De tal manera que me va a acelerar las búsquedas, independientemente que le ponga un DAX o no le ponga un DAX. Tiene varias opciones la opción del stream de DynamoDB. Para nosotros, la opción que nos va a servir es la parte del Global Tables, ¿de acuerdo? Además, es que te lo dice, ¿de acuerdo? No te puedes olvidar porque te dice, oye, para utilizar una tabla global necesito que me actives esto. Pero es una de las funcionalidades que hace el stream de DynamoDB, que yo lo podría activar, como lo voy a hacer ahora, pero no solo me sirve para hacer las tablas a nivel global. También puedo utilizarla para, como estaba comentando, para leer los datos de los escaneos y de las queries que yo he hecho en las últimas 24 horas a través de este ARN que me levanta, porque es diferente al de aquí. Este es el de la propia DynamoDB y este es el del streaming, del flujo del DynamoDB, que me mantiene las últimas 24 horas y me acelera y me mejora el rendimiento, independientemente del DAX, ¿de acuerdo? Que ahora voy al DAX, solo por comentarlo, que me preguntó Estis ayer también, ¿de acuerdo? Pero bueno, el DAX ya os dije que era el acelerador. Vamos a ver el menú que simplemente es, ¿quieres hacer un clúster de DAX? ¿De acuerdo? Ahora lo vemos. Pero vamos a terminar la parte de global. Entonces, cuando yo me voy a la parte de las tablas globales y he puesto la parte del streaming, me crea también en Ian Roll de forma automática, que no tengo que hacer nada, pues yo le digo que quiero agregar una región para esta tabla, ¿de acuerdo? Yo elijo la tabla, dependiendo de la región que yo haga, me va a decir una cosa u otra, pero bueno, si está preparada o no la región, ¿de acuerdo? La tabla de Londres está preparada para hacer la Global Table de Dynamo y no se me va a quejar, sino aquí abajo me suele salir aquí un cartel y me dice, oye, esto no funcionará bien con esta región, no sé qué, y hay que activar una casilla que te sale para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero la de Londres, que sé que está preparada, pues ya no hay ningún problema. Le doy a crear réplica, ¿right? Y no me la hace.
¿Por qué no me la dejamos ir? ¿Por qué no me la deja hacer? ¿Por el autoescalado? Pero si no haría falta, me debería dejar hacerlo también. No, esta no, esta no, esta no. Me la deja hacer. Por el autoescalado y no me acuerdo yo de ese. Voy a hacer un secundario, le voy a dar la opción por defecto que me cobre lo que sea, que luego lo desmonto, ¿de acuerdo? Ya hago el flujo, me doy a global, la agrego. Este es el mensaje que os decía antes, ¿de acuerdo? Que dependiendo de la región que yo vaya a elegir, ahí me dice que tengo que chequear esta opción y entonces ya me va a dejar ponerlo en la parte de París o en la parte de Londres. Bueno, en la parte de Londres no sale ese mensaje. Y en este caso sí que me la deja hacer con lo del autoscaling, que me la deja en el otro. Al final no le marca el autoscaling y no me la deja hacer. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, yo acabo de hacerla en Londres. Me dice que si me quiere abrir la región, le digo que sí. Y cuando yo me vengo aquí en la parte de bueno, lo tengo aquí, que no tengo ningún problema, o sea, no tengo ningún para verlo. O sea, lo puedo ver aquí directamente, pero si me salto a la parte de Londres, ¿de acuerdo? También la tengo. Tengo la de 2, esto lo quito, y él automáticamente me ha pasado a la región de Londres, ¿de acuerdo? Donde aquí veo exactamente lo mismo que veo en el otro lado, ¿de acuerdo? Si yo me vengo a los ítems, que como es una segunda que he hecho, no tengo nada, ¿de acuerdo? Si yo le digo el juego de esto y el juego come cocos, la salvo y la he salvado en Londres, me vuelvo a Irlanda, me voy a los ítems, refresco y no me la ha refrescado. A ver, ¿me la ha creado? Sí, lo tengo. Por lo tanto, aquí directamente me debería de salir el que acabo de crear. Y esto lo tengo creado. ¿Por qué no me saca si crea un ítem y la tengo replicada? Tengo un ítem y debería de habérmelo hecho ipso facto. Bueno, ipso facto no, pero casi ipso facto. ¿De acuerdo? Vale, ahí. Fijaros que la primera le ha costado un segundo, pero la otra no le ha costado nada. ¿De acuerdo? Le ha costado el principio, pero si yo ahora hago una de 44 Tetris y ya lo tengo, me vengo aquí, refresco y ya lo tengo. El primero le ha costado un poco más, pero no tendría por qué. Es la gracia de esto es que, lo que nos vende Amazon es que estos son, bueno, esta base de datos que está no está sin tunear y si está sin DAX y por ahí son milisegundos. Pero bueno, es que entre que la hago aquí, le doy a refrescar y me vengo aquí, ya se ha pasado esos milisegundos. No tiene sentido al principio. Le ha costado un pelín empezar, pero ya habéis visto que en cuanto hago el primero, el segundo, luego al revés, si lo hago en esta y me voy al otro lado, pues también lo tengo en el acto, ¿de acuerdo? No tendría por qué tener ningún problema en ese sentido. Vale, entonces ahí la tengo en este caso en 2 regiones por el tema de hacerla global, pero 2 regiones dependiendo de si la quieres por alta disponibilidad o si la quieres por temas de rendimiento, que en este caso le hemos puesto las 2 en Europa, pero podría ser una en cualquier región y la otra en Estados Unidos o lo que fuera por temas de los usuarios de otro continente. Si además quieres bajar esas milisegundos a microsegundos según Amazon, ¿de acuerdo? Puedo crear el clúster de Dash que me preguntabais ayer, que lo salían preguntas, ¿de acuerdo? Y entonces, al final es un clúster de máquinas normales, de instancias de C2. Yo aquí le meto un clúster, elijo lo que quiero, el tamaño del clúster con los nodos, ¿de acuerdo? Lo encripto, no lo encripto, el rol de YAML como siempre
la subred que vaya a utilizar, ¿de acuerdo? El security group y lanzar el clúster, ¿de acuerdo? Entonces, no es que sea muy... Luego en la parte de aquí tengo que crear las subredes y tengo opciones de parámetros y por ahí que habría que mirarlo, que tampoco me lo sé bien yo, pero que al final el DAX es un acelerador que tiran distancias de C2 personalizado para DynamoDB y creado por ellos mismos, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de preguntar, como me decís ayer, no sé si fuiste también fuiste tú, ¿no? Una vez que me preguntó, cuando se hagan preguntas de aceleración que tenga que ver con DynamoDB, es DAX. Pero DAX al final es simplemente son instancias tirar de la tecnología de C2, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tenga algún parámetro más para configurar, que si te digo la verdad, no hace días que no lanzo un clúster de DAX, que en su día yo lancé uno, pero ya no lo he lanzado. Si me acuerdo, mañana lo lanzo y si sale algo más raro, os lo digo, ¿de acuerdo? Pero no... Vale, para la hora de borrarlo, lo puedo borrar desde cualquiera de los dos sitios, ¿de acuerdo? Uy, no puedo borrar la que sea. Yo voy a borrar la base de datos, la primera que hemos creado, y hago la otra segunda también, y teóricamente desde el otro lado se me debería de borrar, ¿de acuerdo? Porque... Ay, perdón, no. Yo borro aquí. Entonces, ahí está procesando el borrado y entonces cuando termine, pues podría borrar. He borrado la 2. Me vengo aquí a las bases de datos. Vale. Y entonces, como yo tenía la tabla en la parte en Global Tables, la tenía aquí me debería desaparecer, ¿de acuerdo? Ya veis que ya solo me queda la parte de Londres porque he borrado la parte de París, al revés. Sí, en Irlanda, perdón. La tenía en Irlanda y en Londres. Entonces, como yo he borrado desde la parte de Irlanda, ¿de acuerdo? Tengo que venir aquí y darle también a borrar la otra base de datos. Entonces, me puede servir para alta disponibilidad, para temas de rendimiento porque es una aplicación mundial, para lo que sea. ¿De acuerdo? Pero ya habéis visto que montar la base de datos a nivel global no... Esto es Irlanda, tablas... Vale. Montar la base de datos a nivel global, aparte de activar el stream y no cuesta mucho, cuesta en dinero, no cuesta en esfuerzo, ¿de acuerdo? Pero bueno. Y luego el resto de los parámetros, las métricas de rendimiento es CloudWatch, alarmas es CloudWatch exactamente igual, ¿de acuerdo? El tema de capacidad, si hemos definido, esta por ejemplo está definida por defecto, ¿de acuerdo? 5 y 5. Pero si queremos cambiar las unidades que estábamos comentando antes, podemos cambiar con el calculador de capacidad como hemos visto antes. Los índices globales podemos crear, ¿no? En esta que tengo de ejemplo no tengo nada creado. No tengo tampoco el tema de los backups, se pueden programar por temas de backups y por ahí. Y recordar que una de las cosas que te dice Amazon a la hora de utilizar DynamoDB, si el proyecto se ajusta, si es un proyecto de Internet de las Cosas, si es un proyecto de gaming, si es un proyecto de gaming o de móviles, perdón, no de gaming, de móviles, tú puedes echar marcha atrás aquí, ¿de acuerdo? Lo que te dicen, los últimos 35 días, hasta ellos te dicen que por segundos puedes echar marcha atrás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un tema de los backups bastante poderoso, ¿de acuerdo? Puedes juntarlo, la parte de CloudWatch con la parte de Insights, ¿de acuerdo? Para hacer más diagnósticos y mirar temas de cuellos de botella y disparadores, ¿de acuerdo? Los controles y las tags que vimos ahí, ¿de acuerdo? Mañana, si me da tiempo, si no la próxima semana, no sé, mañana no sé si me dará tiempo. Esto, por ejemplo, es el ejemplo que os decía es un ejemplo de Internet de las Cosas con unos chicos de secundaria, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, aunque estamos simulando, estos no están lanzados con un Arduino, ¿de acuerdo? Una placa de Arduino, una placa de Raspberry. No están lanzados con eso, ¿de acuerdo? Están lanzados desde un elemento que hemos creado en el Internet de las Cosas de Amazon y que simulamos que es un sensor de temperatura y de posición y
para mandar los datos hasta Amazon. Los manda a Internet de las Cosas y Internet de las Cosas lo que hace es los inyecta a esta base de datos de DynamoDB, ¿de acuerdo? Os lo enseño un poco, mañana no creo que me dé tiempo, pero la semana que viene, como nos sobra tiempo, porque tenemos que ver solo el tema de los Docker, los containers y algún servicio que ya hemos ido viendo, como lo de los Workspace, que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces nos sobrará lo que os digo, no tenemos ningún problema para terminar la próxima semana bien con lo que teníamos planificado. Pues si queréis os cuento un poco de lo que hacemos con estas cosas de Internet de las Cosas para saber un poco de Internet de las Cosas y un poco le daremos también un vistazo a todos los servicios, no, porque entra alguna pregunta con respecto al Machine Learning, ¿de acuerdo? Pues lo que es el tema de voz y de transcribir voces, que es el Poly, o el Lex para el tema de la Alexa. Bueno, el Forecast es nuevo por el tema del Forecast, ¿de acuerdo? Pero sobre todo la parte de SageMaker, que es la parte principal del Machine Learning, y con el SageMaker, que es la base del Machine Learning, por encima tienes la inteligencia artificial del resto de los servicios, ¿de acuerdo? Entonces hay una diapositiva de Amazon así general, como la que hemos visto de base de datos, para darle un vistazo general a la parte de base de Machine Learning por si cae alguna pregunta del Poly, o también teóricamente os tendríamos que contar el tema del MediaConvert, que es servicios de media, que fue uno de los primeros, pero bueno, es un servicio de conversión de ficheros, ¿de acuerdo? Entonces tampoco hay mucho que decir. Pero no sé por qué en la documentación oficial nos dicen que os lo contemos, porque puede salir alguna pregunta o alguna cosa, ¿de acuerdo? Entonces, algún servicio así leve que no vamos a entrar en detalle, sino simplemente saber lo que es cara a preguntas de examen y ni poco más, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que tenemos que ver el tema de los Docker, el tema de los Kubernetes, que lleva un rato contarlo, entonces entre lunes y martes lo vemos tranquilamente, pero el miércoles podemos terminar fácil con todo esto que os cuento, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos ahí. Mañana le echamos un vistazo a la documentación, un poco a estas diapositivas que os digo, pero ya os lo he comentado que sobre todo están orientadas a los pilares del tema de arquitectura y que mañana contarlo o no contarlo me da igual, porque al final es repasarlo cara a examen, ¿de acuerdo? Pero es lo que hay, no hay tutí, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos ahí y nos vemos mañana con temas de migraciones, con temas de disaster recovery, con un poco de esto que contaré al principio por terminar la base de datos cara a esta parte segunda de base de datos orientada al examen, y con eso terminamos la semana, que también va más o menos cargada, ¿de acuerdo? Pues lo dejamos ahí.